Muy bien. Buenas noches. Hoy día toca un webinar sobre auditoría, ¿no? Auditoría de un SGCI, basada en las buenas prácticas de ISO 27001 y también la 19011, ¿no? La 19011 es una norma guía para auditar normas ISO. Y la ISO 27001, ¿no? Es la norma, ¿no? De requisitos, ¿no? Muy bien. A ver. Entonces vamos a iniciar. A ver. Está ingresando más participantes. Muy bien. Entonces, eh, la pregunta es, ¿por qué necesitamos una auditoría, no? Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué toda organización necesita una auditoría? Una auditoría en ISO 27001. Bueno, son los motivos, ¿no? Uno, eh, porque el cliente le exige, ¿no? El cliente hoy en día exige una auditoría, ¿no? Quiere auditar, digamos, los procesos de subir información de su empresa proveedora. Bien. La misma norma también exige, ¿no? En su numeral 9.2, ¿no? Auditoría interna. Bien. Eh, Otro motivo puede ser el mismo, la alta gerencia también, ¿no? Tiene una iniciativa propia de realizar una auditoría interna por temas de seguridad, ¿no? La alta gerencia y el comité de CGCI son conscientes, ¿no? De las amenazas, de las vulnerabilidades, ¿no? De la falta de compromiso que puede haber una falta de concientización inclusive de las personas, ¿no? De los empleados. Los documentos pueden ser que estén desactualizados, las métricas pueden ser que no cumplan con sus metas, ¿no? Entonces se necesita realizar auditorías, ¿no? Necesitamos también realizar auditorías internas porque la empresa tiene implementado su SGCI y se necesita recertificar, ¿no? ¿No? Hay que ¿por qué? Porque la acreditación dura como máximo 3 años, ¿no? Y después de otros 3 años la empresa tiene que otra vez invocar al personal externo, ¿no? Los auditores externos, para que evalúen, ¿no? La acreditación, la certificación y la acreditación internacional. Pero la empresa, antes, ¿no? De realizar esa actividad, solicita auditores internos, o sea, realizar auditorías internas. Y para eso puede solicitar, hay tres tipos de auditoría, ¿no? La auditoría de primera, de segunda y tercera parte, ¿no? La de primera parte es cuando, por ejemplo, un gerente general solicita que algún gerente, ¿no? De la empresa eh, haga esa función, la auditoría interna. ¿Bien? Auditoría interna es que realice auditorías internas de los procesos, la cual no es dueño ese gerente. ¿Bien? Esa es una teoría de primera parte. Y la de segunda parte es, por ejemplo, cuando un cliente le exige, ¿no? El cliente le exige porque hay un contrato y en el contrato ahí indica, ¿no? Sabes que yo como cliente quiero saber si realmente tu proveedor está cumpliendo, por ejemplo, con la ley de protección de datos personales, estás cumpliendo con la custodia de mi información, ¿no? Del cliente, porque el cliente tiene ahí alojada en los servidores del proveedor su información, ¿no? Sus transacciones, ¿no? Sus datos confidenciales, ¿no? Y todo cliente quiere saber eso, ¿no? Por un tema de seguridad, por un tema de mantener la buena relación comercial, digamos, ¿no? Entonces se necesita eso, ¿bien? Y las auditorías de tercera parte ya son con consultores externos, ¿no? Para poder acreditar o certificar, ¿no? El SGC, ¿bien? Entonces, y las auditorías internas son como auditorías previas, ¿no? En la cual se identifican observaciones, se identifican no conformidades, ¿no? Se identifican también acciones correctivas que van de alguna manera a corregir, ¿no? Esa no conformidad, ¿no? Una no conformidad es un incumplimiento de algún requisito, ¿no? Eso hay que tenerlo siempre presente, ¿no? ¿No? Por ejemplo, una falta de compromiso de la alta gerencia o de algún
de algún gerente, por ejemplo, ¿no? Ese es una, digamos, una violación a la norma, ¿no? Al numeral 5, ¿no? El numeral 5 que es la política de información, roles y autoridades y también compromiso y liderazgo de la alta dirección, pero también ahí está involucrado el comité y todo el personal de seguridad de información, ¿no? Entonces, si no hay compromiso de ellos, entonces es una violación a la norma, ¿no? Algún requisito a la norma. Bien, entonces viene el auditor y va a lo convoca, ¿no? La alta dirección. Bien, entonces, acá yo he estructurado, por ejemplo, en 6 fases, no 3, en 5 fases, ¿no? Bien, entonces vamos a realizar estas 5 fases. Ya, fase de inicio, fase de planificación, fase de trabajo en campo, fase de informes y fase de seguimiento. Bien, son todas esas fases. Bien. Por ejemplo, la fase de inicio, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos en la fase de inicio? ¿Cuáles son esos documentos? Por ejemplo, viene el auditor y hace un análisis gap. O le dicen una auditoría inicial, le dicen, ¿no? ¿No? Para ver cómo están los procesos de su información, ¿no? Después el auditor hace una propuesta, ahí está. Hace una propuesta de auditoría interna, ¿no? Sobre esa propuesta se adjuntan otros documentos, se adjuntan, por ejemplo, obviamente se hace un proyecto, ¿no? Como todo proyecto, ¿no? Proyecto de implementación de CPC o proyecto de auditoría interna, ¿no? Se adjunta el diagrama de Gantt, ¿no? Que le he puesto acá, me parece, en otros documentos, un cronograma de proyecto o diagrama de Gantt, ¿no? Diagrama de Gantt, ¿sí? Un acta de inicio del proyecto, también es bueno indicarlo, aunque esto es cuando se apruebe el proyecto, ¿no? Diagrama de hitos, una hoja de presupuesto, todo esto viene del cronograma mismo. Bien, entonces, con esos otros documentos que he puesto acta de inicio, pero este es cuando ya nos dan luz verde, ¿no? Este debería ser el último documento, ¿no? Es eso, cuando dan ya luz verde y empezamos con las otras fases, ¿sí? Después necesitamos un plan de proyecto y un contacto inicial con el auditado, ¿no? Muy bien, entonces vamos a analizar el análisis GAP, ¿no? ¿En qué consiste? Me parece que esto ya lo hemos revisado en un anterior webinar, pero vamos a repasarlo. Bien. ¿Cuánto dura un proceso de auditoría? Máximo un mes, ¿bien? Dependiendo del alcance, dependiendo del presupuesto. Muy bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, necesitamos, por ejemplo, saber, ¿no? Acá se pone el numeral 4, el numeral 10, ¿no? Entonces acá colocamos, digamos, todos los requisitos, ¿no? Acá, para llenar esta matriz, necesitamos también, acá me parece que al final hay acá está, necesitamos esta información. También viendo un modelo de madurez, ¿no? Que puede ser COVID, puede ser CNI, ¿no? Bien. Entonces, acá dice, ¿no? Por ejemplo, acá dice los procesos del no aplicable hasta el optimizado, ¿bien? Y acá está su definición. ¿Sí? El no aplicable, pues dice, el requerimiento de control no aplica, el no implementado, el requerimiento de control no se ha implementado, el inicial del requerimiento de control se ha implementado y se ejecuta de manera inicial, el gestionado del requerimiento de control se ha implementado y se ejecuta con una frecuencia establecida, el establecido del requerimiento de control se ha implementado y se ejecuta con una frecuencia establecida, responsabilidad bien definida y se encuentra documentado, el predecible, el requerimiento, un ratito vamos a admitir. Muy bien, el predecible requerimiento de control se ha implementado, se ejecuta con una frecuencia establecida, responsabilidad bien definida, se encuentra documentado y cuenta con indicadores. El optimizador del requerimiento de control se ha implementado, se ejecuta con una frecuencia establecida, responsabilidad bien definida, se encuentra documentado y cuenta con indicadores y se busca la mejora continua. Bien, entonces viene el auditor y hace ese trabajo, ¿no? Va llenando, va leyendo y va entrevistando, ¿no? A las personas, ¿ves? Acá va seleccionando,
responsable del requerimiento, en este caso, el auditor interno se entrevista con el gerente general, y hay un documento de referencia, ¿no? Externo e interno, PESTEL o FODA, son técnicas para poder determinarlo. El PESTEL es para determinar requerimientos externos, ¿no? Y el FODA para determinar, perdón, el PESTEL es para determinar riesgos externos, ¿no? Riesgos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales, medioambientales. Y el FODA es para, ahí también nosotros podemos identificar riesgos, ¿no? Riesgos internos y riesgos externos, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Justificación de la aplicabilidad se aplica por política de seguridad de información de empresa, ¿no? Acciones de mejora asociadas métricas para la mejora de los procedimientos, incluir más personal, bueno, es la mejora que indica el auditor, ¿no? Acá, en el 4.2, por ejemplo, la necesidad de invertir las partes interesadas. En el primero es entendimiento de la relación en su contexto, ¿no? Se entrevista con el gerente general. Entender la necesidad de invertir las partes interesadas, se puede entrevistar con el gerente legal, gerente general. ¿Por qué el gerente legal? Porque tiene que ver con tema de requisitos, ¿sí? Tema de requisitos. Estamos hablando acá de requisitos que están en los contratos, ¿bien? Esos requisitos son requisitos, digamos, contractuales, requisitos legales, y otros requisitos también que no solamente vienen de un contrato, ¿no? Por ejemplo, vienen de la SBS, son requerimientos, ¿no? Otro tipo de requerimientos, ¿no? Si en una empresa financiera que está sujeta a la SBS, por ejemplo, no tiene que cumplir con esos requisitos, ¿sí? Hay diferentes tipos de requisitos. Acá se ponen todos los requisitos. Entonces, identificamos a gerente legal y a gerente general, ¿no? El documento de requisitos, hay una plantilla, ¿bien? Y después aquí hay, un ratito vamos a iniciar a llevar a las personas. Muy bien, entonces se aplica por política y social también métrica, ¿no? Es lo mismo que indica lo del. Acá en el punto 3 es el alcance. Acá es con el gerente de proceso del negocio, ¿bien? Que es parte del alcance, ¿no? Ahí es con el doctor. Muy bien. Ya se tiene definido el documento del alcance, ¿no? Documento del alcance, procedimiento, proceso de estar en design, métricas, ¿no? El proceso tiene que estar bien documentado. Eso. Se aplica y eso se mete, ¿no? Bien. Y acá en el 4.4 es el servicio de confianza general, y la cual requiere un correo nomás, ¿no? Que emite el gerente general hacia todo el comité y hacia todo el personal, indicando que está comprometido, ¿no? O está comprometido para la implementación y con la auditoría interna, ¿bien? Y que todos deben de prestar apoyo, ¿no? Al auditor, ¿no? Para que tenga éxito la auditoría interna, ¿no? ¿Bien? Después en el numeral 5, liderazgo, liderazgo y compromiso, ¿no? Con gerente general, y también se puede integrar con el comité, y también con con algún otro empleado, no necesariamente es un gerente, ¿no? Puede ser un obrero, un empleado, ¿no? Porque al fin este liderazgo y compromiso, ¿no? Hay que entenderlo que es un compromiso de la alta dirección, pero también de toda la empresa, ¿bien? De toda la empresa. ¿Bien? Muy bien. Acá hay un documento de compromiso del comité, ahí está, un documento de compromiso, ¿no? Entonces, el 5.1 está asociado, el numeral 5, perdón, está asociado a la política, liderazgo y compromiso, que debe estar indicado dentro de la política. Dentro de la política debe estar indicado todos los compromisos y liderazgo de la alta dirección del comité y de todo el personal de información. Ahí está. Ahí también dentro de la política están los roles, responsabilidades y autoridades de la organización, ¿no? Y el numeral 6 es gestión de riesgo, ¿no? Acá no podemos guiar de la ISO 31000 o de la ISO 27005, ¿bien? O de cualquier modelo, ¿no? Marjorie, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces acá tenemos las acciones, ¿no? Acá enfrentamos con gerente de procesos. Ahora, ¿por qué riesgos con gerente de procesos? Acá puede ser también el gerente general, porque los riesgos no solamente son a nivel de activo, ¿no? Encontramos riesgos según la ISO 31000, dice que tenemos que ver el contexto. Todo riesgo nace de un contexto. Contexto externo e interno. Entonces acá está faltando la gerencia general, ¿no? La gerencia general o el gerente de riesgo. Acá está, el gerente de riesgos, ¿no? Todo lo que es el gerente de riesgo, ¿bien? Contexto externo, contexto interno, ¿no? Y también riesgos de activos, ¿no? De gerente de procesos, ¿bien? Muy bien. Evaluación de los riesgos también. Tratamiento de los riesgos también se entrevista, ¿no? Con esa persona, ¿no? Con la persona. Muy bien. Y los objetivos de la información, acá ya es la planificación. Los objetivos de seguridad de información deben estar dentro de la política. Eso dice el numeral 5. Pero en el 6.2 acá es la planificación, ¿no? Para conseguir el cumplimiento de esos objetivos de la información, ¿no? Bien.
Entonces acá es la planificación. Por ejemplo, asociarlo a una métrica. Esa métrica tiene una meta, ¿no? Hay que asociar un responsable, hay recursos, tiempo, ¿no? Esa es planificación. ¿Bien? El soporte ya es el tema de recursos que se necesita, es conferencia general, con el comité de CGCI, la competencia, ¿no? Gerencia general también, ¿no? Seguridad en qué grado está, la concientización. Por ejemplo, acá en competencia, sería bueno que entrevisten no solamente a ellos, ¿no? Sino que entrevisten a los empleados, por ejemplo, de la organización, ¿no? Tema de competencia, tema de concientización también, empleados, ¿no? Estamos acá también tiene que ver con tema de concientización, ¿no? Porque no solamente cuando cuando hablamos de capacitación o concientización, no solamente la responsabilidad es de la gerencia o del comité, también de los empleados, ¿no? Cuando hablamos de compromiso, también de los empleados, ¿no? Acá tiene que ver ya con la cultura de la organización, con los valores, ¿no? De la misma organización. Muy bien, la comunicación general, información documentada, general, comité CGCI, ¿sí? Operación ya es el diseño de los controles. Acá a este nivel todavía no se implementan los controles. Acá, por ejemplo, cuando se aprueba el SGCI, nos dicen, ya la empresa ya está acreditada, está acreditada. Entonces, el siguiente paso es ya implementar esos controles, ¿no? Entonces, ahí ya el Comité de Seguridad dice, ¿no? A ver, vamos a implementar los controles, para eso necesitamos recursos, vamos a dar una serie de proyectos, ¿no? Podemos agrupar los controles para un proyecto, ¿no? Otros controles para otro proyecto, y así, ¿no? Entonces, acá es el diseño de los controles, ¿bien? Está el comité, personal de seguridad de información. Evaluación de los riesgos también es el numeral 8. Ahora, el numeral 6 dice riesgo, ¿no? Ahora, ¿por qué acá 8.2 también otra vez dice riesgo? Porque los riesgos pueden aparecer en cualquier momento, ¿no? En la fase de planificación, en la fase de ejecución, en la fase de monitoreo, en la fase de mejora continua, ¿no? Toda actividad siempre está asociada a un riesgo. Y también lo he puesto acá, ¿no? Evaluación de los riesgos, realizar evaluación de riesgos y seguridad de información en intervalos planificados, ¿no? ¿No? O cuando cambios significativos se toman por ejemplo, cuando la empresa puede adquirir, por ejemplo, algún activo, que justamente está en la fase de ejecución, ¿no? Ese activo, cuando se adquiere, ¿no? Está sujeto a amenazas, a vulnerabilidades y a riesgos, ¿no? Entonces hay que hacer una evaluación de riesgo. La empresa puede identificar en esta fase, por ejemplo, una nueva amenaza, ¿no? Un nuevo competidor, o puede ser un riesgo externo, o puede ser del mismo cliente. El mismo cliente también puede ser una amenaza en el sentido de que nos puede exigir nuevas, por ejemplo, nuevas cláusulas contractuales, ¿no? La cual, digamos, si no cumplimos esas cláusulas contractuales, ¿no? Las cláusulas penales son muy elevadas. Entonces se analiza, ¿no? Para ver si la empresa, digamos, puede asumir la materialización de esos riesgos en caso lleguen, ¿no? Hay que evaluar si esos riesgos pueden impactar en la operatividad de la organización. Bien, acá ya es evaluación de riesgos y tratamiento de los riesgos. Siempre están juntos. ¿Bien? Otra vez se evaluó los riesgos y se asume los riesgos, para ver si está si lo incorporamos dentro de la declaración de aplicabilidad. Bien. Numeral 9 es desempeño, monitoreo, medición, análisis, ¿no? Métricas, ¿no? Y auditoría interna, ¿no? La misma norma exige, ¿no? Que haya auditoría internas y también exige monitoreo, medición, análisis y evaluación de métricas. ¿Bien? Eso tiene que ver revisión, gestión la norma dice que la alta dirección tiene que revisar, en este caso revisión de la gestión, lo puede revisar la alta dirección o el comité, ¿no? O sea, la norma exige, ¿no? Que la alta dirección revise las métricas, los informes de auditoría, ¿no? El informe por ejemplo, cada no conformidad está asociado a acciones correctivas, se tiene que revisar. Y cualquier documento de SGCI lo tiene que revisar la alta dirección o el comité de gestión, ¿no? La mejor SGCI, ¿no? Es cuando ya se implementan las acciones correctivas, ¿no? Se implementan las acciones correctivas, entonces se mejora el SGCI. ¿Bien? Entonces, el auditor llena esto primero. ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué le va a servir esto al auditor? ¿No? ¿Para qué le va a servir esto al auditor? Bueno, esto le va a servir
al auditor y también, acá también, perdón, también tenemos el anexo A, se hace la misma evaluación, también se hace por los controles del anexo A, ¿no? Hasta la punto 18, ¿no? Acá está, ¿no? Tiene, ¿no? El mismo análisis es ahí también. Al final salen unas métricas, ¿no? Entonces, el auditor puede decir, a ver, según mi cliente, gerente general, o el comité, ¿no? Yo, el comité, me está exigiendo de que los procesos deberían estar en el 4.5. Muy bien, entonces yo como auditor me doy cuenta que he hecho este análisis y está recién en el 1.8, ¿no? 1.8. Entonces que los procesos no están tan maduros. Seguramente no contienen métricas, seguramente no se revisan, ¿no? Frecuentemente, cada cierto tiempo no hay una revisión, ¿no? Quizás no se evalúe la concientización o el grado de concientización de los empleados, quizás no haya participación, por ejemplo, o feedback de los clientes de proveedores que también deberían participar en el seguimiento de los riesgos y en la revisión de los documentos también. Claro, no de todo, ¿no? Sino de ciertos documentos. Entonces el auditor justifica eso, ¿no? Justifica eso y que es necesario realizar una auditoría para ver realmente verificarlo. El auditor ya quiere verificar realmente cómo está, ¿no? Quiere identificar, por ejemplo, no conformidades, ¿no? Con esta información no podemos identificar no conformidades, tenemos que hacer todo una auditoría interna. Pero esto nos da una señal de que no están bien nuestros procesos, ¿no? A pesar que ya tenemos implementado el SGCI. Este gráfico lo podemos emplear para implementar, o sea, para ver cómo están nuestros procesos de información antes de implementar el SGCI, o también para realizar nuestras auditorías internas, ¿no? Pero antes de realizar nuestras auditorías internas, ¿bien? Supuestamente, si vamos a realizar una auditoría interna es porque ya tenemos implementado el SGCI, ¿no? Entonces, esto ya debería estar acá en 3.5 o hasta en 4, ¿no? Porque es una auditoría interna, ¿no? Supuestamente ya se llegó a implementar, ¿no? Esta información, así como vemos, seguramente es antes de implementar, pero como ya hemos implementado, estamos en la fase de auditoría, ¿no? Entonces esto debe llegar más o menos por acá, ¿bien? Pero igual falta, ¿no? Igual, porque el cliente le puede decir, no, yo quiero que llegue al 4.5. Ah, entonces todavía hay una brecha, ¿no? O puede ser que esté acá, ¿no? Queremos ver cómo están los procesos, porque vamos a realizar una auditoría y está acá, 3.5, entonces todavía le falta, ¿no? Un punto, 3.5 a 4.5, ¿no? Entonces, eso el auditor le explica, ¿no? Y le explica el motivo por qué está faltando. ¿Sí? Y acá también salen unos gráficos, ¿no? Más detallados, ¿no? Y en qué porcentaje, ¿no? Esto lo presenta el auditor, ¿no? En una reunión con el comité y le da más fuerza, más convencimiento a la alta dirección para poder realizar una auditoría. ¿Bien? Ese es lo primero que se hace, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos al menos una idea de que necesitamos una auditoría, al menos algo, digamos, científico, ¿no? Como hemos realizado un documento, ¿no? Hemos analizado. Muy bien. Entonces, el auditor presenta una propuesta de auditoría, ¿no? ¿No? Él presenta una propuesta de auditoría, ¿no? Bien. Entonces, él elabora una propuesta de auditoría, ¿no? Y a esa propuesta le adjunta todos los documentos que puede hacer, ¿no? Su cronograma, su plan de proyecto, ¿no? Bien. Y la hoja de recursos, ¿no? La hoja de costos, el diagrama de hitos, ¿no? Porque es la propuesta del auditor. Bien. Está cargando el archivito. Este modelo de archivo de PPT me lo bajé de internet, no está de modo gratuito, sino que yo lo he modificado, ¿no? Para adaptarlo a la ISO 27001, ¿no? Está para la ISO 20000. Yo le he adaptado. La empresa creadora es Advisera, ¿no? Es la empresa una empresa americana, ¿no? Una empresa consultora americana, ¿no? Que brinda, ¿no? Todo este tipo de información. ¿Bien? Entonces yo hubiera puesto el logo acá, ¿no? Respetando, ¿no? Derecho de autor. ¿Bien? Entonces yo he modificado esto. Proyecto, ¿no? Este proyecto que presento, por ejemplo, yo le he puesto 2022, pero debería ser 2015. Yo le he puesto 2022. Bien.
Muy bien, entonces el auditor no dice, no, yo tengo que informar las razones para la implementación, los objetivos del proyecto, entregables, objetivos y recursos, ¿no? Esto se puede mejorar esta planilla, se puede adicionar más puntos también. Él indica, ¿no? Tengo que indicar las razones principales. Por ejemplo, ¿por qué necesitamos realizar una auditoría? Mejorar los procedimientos y las políticas, ¿no? Él no sabe qué procedimientos o qué políticas, pero él, con el diagrama de Gantt, se da cuenta, ¿no? Y él dice, es muy probable que falte esto, ¿no? Pero él lo ha puesto acá, mejorar los procedimientos y políticas, determinar el grado de concientización del personal, ¿no? También, o mejorar, ¿no? Mejorar el grado de concientización del personal también, ¿bien? Entonces, evaluar los posibles riesgos, también hay que indicar ahí, ¿no? Los posibles riesgos, hay que indicar, ya, evaluar los posibles riesgos, verificar el cumplimiento de los requisitos del ISO 26001, verificar el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas, ¿no? Entonces, estas son las razones que el auditor está indicando. Pueden haber otras razones, ¿no? Pero esto es lo más importante, ¿bien? Otra razón secundaria, por ejemplo, gestionar el desempeño y capacidad y disponibilidad de los documentos existentes. Hay que ver eso. Cómo están, digamos, por ejemplo, el tema de acceso a los documentos, ¿no? Hay que verificar, ¿no? Hay que verificar si los documentos, por ejemplo, si están en una carpeta digital, quién tiene acceso, por qué esa persona tiene acceso, ¿no? O hay que ver las pistas de auditoría del acceso, por ejemplo, de los documentos es muy importante porque hay documentos confidenciales. Determinar el grado de seguridad de la organización también. Objetivo del proyecto, ¿no? ¿Qué queremos lograr? Por ejemplo, obtener la recertificación, ¿no? Porque ya tenemos implementado nuestro TGCI y ahora hay que recertificarnos, ¿no? ISO 26001, realizar la auditoría interna de los procesos definidos. ¿Quién define los procesos? La alta dirección, ¿no? Ellos se reúnen y tienen su lista de procesos y lo indican al auditor interno para que audite esos procesos. Identificar las no conformidades con sus acciones correctivas, eso también es el proyecto hay que identificar, ¿no? Identificar las mejoras y las observaciones. ¿Bien? Está asociado, ¿no? Una acción correctiva está asociada a una no conformidad, ¿no? Porque la acción correctiva, ¿qué va a hacer? Va a hacer que la no conformidad ahora sea una conformidad. Una acción correctiva es un conjunto de pasos, son tareas o son actividades, ¿no? Y las observaciones están asociadas a las mejoras, porque una observación, ¿no? Es que él lo puede, no es un incumplimiento de requisitos, sino es una observación. Eso no sabe por qué el auditor le parece es una observación, porque quiere mejorar algo. Entonces, indica la observación y también indica la mejora, ¿no? Para subsanar esa observación. Y la acción correctiva es para subsanar esa no conformidad. ¿Qué queremos lograr? Disminuir riesgos relacionados con seguridad de información. Aquí los riesgos no se pueden eliminar, se pueden disminuir, ¿no? Asegurar el cumplimiento de la ley de protección de datos personales que el cliente le está exigiendo, ¿no? Asegurar el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas, ¿no? Exigen las partes interesadas internas y externas, ¿no? Los proveedores, los empleados también son partes interesadas internas, los clientes, los socios, los accionistas, el gobierno mismo, siempre y cuando, por ejemplo, la empresa tiene contratos con el Estado, ¿no? O mejor dicho, el Estado mismo, ¿no? Entregables, acá se pone una lista de posibles entregables, por ejemplo, el plan de implementación de auditoría interna, el programa de auditoría interna, la programación de auditoría interna, el plan de auditoría, la lista de no conformidades, la lista de acciones correctivas, la lista de mejoras y observaciones, ¿no? Acá hay unos hitos, ¿no? Un medio objetivo debe ser hitos, ¿no? En fases, inicio, planificación, trabajo en campo, informe, seguimiento y auditoría y certificación. Esas son posibles fechas, ¿bien? Son posibles fechas. Este documento también se va afinando, ¿no? No es que en una presentación dije, no, hay que afinarlo constantemente, ¿no? De recursos que necesitamos, por ejemplo, necesitamos un sponsor, un jefe de proyecto, editores internos, líderes auditor, ¿no? Guías, asistentes, recursos externos, ¿no? La empresa, una empresa consultora, una empresa de de recursos técnicos, necesitamos un Office 365, una herramientas colaborativas para que puedan interactuar los auditores internos con los entrevistados, ¿no? Remotamente, plantillas, correos, accesos, Microsoft Point y otras herramientas, ¿no? Bueno, acá yo fue todo ficticio, ¿no? Un monto de 15.000 soles más o menos, la duración máximo un mes, dependiendo del alcance, dependiendo también del compromiso de la alta dirección, ¿no? Y del comité y del personal también. Va a depender mucho de ellos, va a depender de cómo están los procesos también.
y sobre todo el compromiso, ¿no? ¿No? Porque si hay una falta de interés, por ejemplo, de los entrevistados, entonces se va a dilatar más eso, ¿no? Tipo de costo, bueno, van a haber costos de personal, costos directos, costos hundidos, costos indirectos, ¿no? Otros recursos, plantillas de guías, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces esta es la propuesta, ¿no? Para la auditoría interna y lo aprueban, ¿no? A esta propuesta, ¿qué se le adjunta? Se le adjuntan otros documentos, ¿no? No es que solamente presenta eso el auditor, ¿no? El auditor va y lo presenta, por ejemplo, con recursos materiales, bueno, esta es una imagen que he sacado, ¿no? En sí adjunta el proyecto y el proyecto te va explicando. Acá, por ejemplo, ¿qué necesitamos? Computadoras, 4 computadoras, impresoras escáner, fotocopiadora, modelos de oficinas, ¿no? Sillas, internet, teléfono, ¿no? Y acá está. Espero papel bond, blog, ¿no? Muy bien. Al auditor también se le da un espacio, o a los auditores un espacio que dentro de la misma, eh, vamos a poner acá, dentro de la misma empresa se le da un espacio para que el auditor pueda, digamos, desempeñar su función. Bien. Entonces estamos en la propuesta, ¿no? Se adjunta también recursos materiales y otros documentos como se había mencionado, ¿no? El cronograma de proyecto, diagramas de hitos y la hoja de presupuesto. Este es al final, este es cuando ya nos aprueban el proyecto. Bien. Presenta también su plan de proyecto de auditoría. Entonces vamos a revisar el plan de proyecto. Esto es una plantilla, ¿no? Este plan de proyecto es una plantilla. Entonces vamos a revisar esta plantilla. A ver, vamos a ver. Ahí está, es una plantilla, ¿no? Se pone el logo primero y después el nombre de la empresa, el plan de proyecto, el código del documento, la versión del documento, la fecha de la versión de la creación del documento, quién lo creó, quién creó el documento, ¿no? Acá yo lo he puesto comité de autoridad porque cuando es una auditoría de primera parte, ¿no? ¿No? Bueno, o cuando realmente el auditor es miembro del comité, pero también puede ser un consultor, ¿no? Un consultor externo. No necesariamente el comité, ¿no? Es el consultor externo, ¿no? Alguien externo, ¿no? Porque puede haber acá una auditoría interna, por ejemplo, en el primer semestre, y puede haber otra auditoría interna en el segundo semestre, ¿no? ¿Quién lo aprueba? La alta dirección o la alta gerencia y este nivel oficial uso restringido, ¿no? Se pone la empresa, tiene que tener un historial de revisiones, todo documento, ahí está, todo documento, ¿no? Una tabla de contenidos, ¿no? Por ejemplo, tiene el objetivo, aquí el objetivo del proyecto. El objetivo del plan de proyecto es definir claramente el proyecto del proyecto de auditoría de sistemas de información, los documentos que se realizarán, los plazos, funciones y la función del proyecto, ¿no? Entonces, toda esta información de acá, por ejemplo, para completar esta información que está, yo puedo hacer uso de un cronograma del proyecto. El plan de proyecto se aplica a todas las actividades realizadas en el proyecto de auditoría interna. Se pone acá los documentos de referencia, ¿no? La ISO 27001, adjunto un project charter, ¿no? Un cronograma de proyecto, una norma para la gestión de riesgos, o puede ser la ISO 30000 también, ¿no? Este es para la gestión la gestión de riesgos, ¿no? Bien. Puedo contar este project charter o como no, porque este es el acta, ¿no? Esto puede estar como no puede estar, pero ahí lo pongo. ¿Bien? El proyecto de implementación, el objetivo del proyecto, ¿no? Los resultados del proyecto, los entregables. Dice, objetivo del proyecto para implementar el sistema de gestión de información en conformidad con la norma, a más tardar, ¿no? Este nos da una fecha, nos está dando una fecha. Esta es una fecha también, es ficticia, ¿no? Ponemos la fecha cuando va a estar. Acá se ponen los entregables también. Necesitamos un procedimiento para control de documentos y registros, procedimiento para identificación de requisitos, ¿no? Necesitamos un procedimiento de auditoría interna, procedimiento de acciones correctivas, formulario por minuto, revisión por parte de la dirección y otros documentos que nos puede exigir el mismo cliente, ¿no? Otro le he subrayado porque este documento también lo podemos usar para auditoría de un SGCN, del 2301. Acá se ponen los plazos, se ponen los documentos identificados y con hitos. Estos son los hitos. Estas fichas tienen que ser acordadas con el cliente. Lo puede proponer el auditor, pero tienen que ser de todas maneras acordadas con el cliente. ¿Bien? Esto también porque este es para el SGCN. Necesitamos un promotor del proyecto, se pone el nombre de la persona,
este es un nombre ficticio, gerente de proyecto, ahí que se pone ahí también, gerente de nombre de proyecto. El equipo de proyecto se ponen todos los nombres, ¿no? Unidad organizativa, cargo, teléfono. Los riesgos del proyecto hay que indicarlos también y las acciones correctivas. Acá están los riesgos y acá están las acciones correctivas o las medidas, ¿no? O las medidas que necesitamos para poder mitigar esos riesgos. Bien, esta es una propuesta, nomás pueden haber más riesgos y más propuestas o más medidas. Herramientas para implementación de proyectos y generación de informes también, que he invitado más abajo. Y acá está, ¿no? Este plan de proyecto tiene que estar almacenado en una carpeta de auditoría CGCI y voy a responsable es el gerente de proyecto, y la cual solamente va a editar estos datos, ¿no? Y este documento va a estar almacenado por 3 años. Esos datos se pueden modificar. Bien, acá están las métricas de este documento, ¿no? Se pone. Y lo firma la alta dirección. Acá lo firma el gerente de proyecto, lo firma el sponsor, que es el gerente general, ¿no? Generalmente, lo firman los miembros del comité del SGCI, ¿no? Puede haber, como no puede haber un comité, ¿no? Simplemente en una empresa puede haber, pero lo que tiene que haber es al menos un responsable de seguridad de información. O puede tener seguridad de información, el gerente general, el gerente de riesgos, ¿no? Y el auditor, porque él es el que propone esto, ¿no? Muy bien, tenemos el plan de proyecto, ¿no? Entonces, nos aprobaron y, ¿no? Acá está faltando el acta, ¿no? Un acta, un project charter, un acta de inicio. Supongamos que ya nos han aprobado el proyecto. Entonces, necesitamos un contacto inicial con el auditado, la cual nos indica ahí que ellos se comprometen, ¿no? ¿No? Ese es el compromiso ya ¿no? Entonces necesitamos esta es una herramienta para el auditor, para el auditor interno, ¿no? Este es un formato que lo sacó de internet, ¿no? Necesitamos un contacto inicial del auditado, ¿no? Ponemos el código del documento, la fecha, hay que indicar acá la fecha, ¿no? Hay que indicar la fecha, por ejemplo, 29 de octubre, ¿no? 2022. Acá es el código del documento, no se pone el código del documento, el libro, quién lo elabora el día de auditoría, que es muy importante, ¿no? Muy bien, entonces necesitamos estos datos, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos estos datos? ¿No? Dice, contratar al iniciado para que des un compromiso con el proceso de auditoría, esto es muy importante, tiene que haber un compromiso, ¿bien? Entonces, de esta manera se asegura, ¿no? Al menos tiene una herramienta que le ha dado su palabra, ¿no? Le ha dado su palabra los gerentes. Por ejemplo, ¿no? En la ciudad de Lima, 14 de enero, se realizó la reunión inicial de trabajo con la actividad general. Los responsables son, por ejemplo, gestión financiera, otra persona, ¿no? Gestión de talento humano, gestión de tecnología. Ya, por ejemplo, este documento yo lo saco de internet, ¿no? Seguramente no va a coincidir estos procesos solamente con los procesos que vamos a realizar, ¿no? Porque estos no son procesos de información. Entonces, más a detalle, no, más adelante vamos a revisar los procesos. Pero acá se ponen los procesos. Por ejemplo, se pone acá gestión de seguridad de información, ¿no? Infraestructura de TI, gobierno de TI, esos son los procesos. Bien, bien. Eh, Gestión de la concientización, capacitación, por ejemplo, ¿no? Bien, eso hay que indicarlo acá. Bien. Entonces, dice, ¿no? Se dio a conocer los responsables de inicio de auditoría de 2001-2005 los proveedores especificados, ¿no? Se coordinó la hora para auditoría con algunos de los responsables, se solicitó la colaboración necesaria para cumplir la actividad en los plazos establecidos. Firma la alta dirección y firma la gerencia o las personas que están acá, ¿no? ¿No? Gerencia financiera, talento. Supongamos que esta plantilla, ¿no? Que la vamos a usar para auditoría ISO 26001, porque no necesariamente vamos a encontrar gestión financiera, ¿no? Vamos a encontrar los procesos de seguridad de información, ¿bien? O los procesos de continuidad de negocio, los procesos de tecnología, ¿no? Entonces, acá firman los gerentes, sistema de líder, ¿no? De auditoría general. Muy bien, entonces tenemos un contacto inicial con el auditor, ¿no? Es su compromiso. Muy bien, ese es muy importante el tema de compromiso para que tenga éxito una auditoría, tiene que haber bastante compromiso. Muy bien, porque si no, al final el que va a perder es la empresa y también la empresa consultora, ¿no? O el encargado de la auditoría interna, ¿no? Van a quedar mal. Muy bien, entonces ya tenemos la fase de inicio y ahora necesitamos ir a la fase de planificación, ¿no? Ya nos han dado luz verde, ¿no? Y limitamos, ¿no? La fase de planificación. Entonces, ¿en qué consiste la fase de planificación? ¿No? Estamos planificando este proyecto.
Muy bien, entonces necesitamos un procedimiento para auditoría interna. Este procedimiento de auditoría interna invoca al programa anual de auditoría interna y a la lista de verificación interna también, ¿no? Estas son herramientas del auditor. Sobre todo la lista de verificación es una herramienta interna del auditor, ¿sí? Va a verificar, por ejemplo, documentos que solicita, ¿no? Y va a hacer un matching con los documentos que le están entregando, o bien físicamente o bien digitalmente, ¿no? Va a verificar los requisitos de la norma, también si cumple o no cumple, ¿no? Y todo eso. Entonces, esta es una muy buena herramienta. Perfil del auditor hay que conocerlo, hay que conocer el perfil del auditor. Bien, acá hay una designación del miembro del equipo de auditoría, también se hace eso. Un programa de auditoría de reunión de apertura y un plan de auditoría. Bien, este es fase de planificación. Entonces vamos a revisar rápidamente qué dice el procedimiento para auditoría interna, ¿no? Este procedimiento lo puede tener, lo elabora el cliente, ¿no? O también lo puede elaborar también el guía auditor, ¿no? Entonces vamos a, por la empresa consultora, ¿no? Supongamos que ya tenemos, acá está, el plan de proyecto, no, este es el plan de proyecto de auditoría, no, este no, acá está, este procedimiento. Ya, este es el procedimiento, ¿no? Procedimiento para auditoría interna, ¿no? Esto está basado en la 19.011, por eso es muy importante tener un procedimiento para auditoría interna. Acá, por ejemplo, este procedimiento, ¿quién lo crea? Bueno, acá o bien lo puede crear el comité de la misma empresa, o lo puede crear también la empresa consultora, ¿no? Puede proponer un procedimiento a la empresa, ¿no? ¿Muy bien? Pero la alta dirección lo tiene que aprobar necesariamente. ¿Bien? Debe convencer algo interno, ¿no? Acá está el historial de modificaciones, y también estamos historial de modificaciones, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos una estructura. Muy bien, entonces acá necesitamos, ¿no? Este procedimiento se aplica a todas las actividades realizadas dentro del sistema de asistencia de información. Ahí está. De punto de referencia tenemos la 16001 9.2, la 19011, norma guía para editar normas ISO. Y también le hemos puesto la política de información, para que le dé más fuerza al documento. Auditoría interna, ahí está. El objetivo de auditoría interna es determinar si los procedimientos, controles, procesos, acuerdos y demás actividades dentro del CSI concuerdan con las normas 27001, con las regulaciones correspondientes, ¿no? Los requisitos legales, contractuales y normativos. Porque nosotros tenemos implementado nuestro CSI porque la empresa quiere, digamos, asegurarse, ¿no? Del cumplimiento de todos los requisitos que le exigen las partes interesadas internas y externas, ¿no? Entonces, para cumplir esto, necesitamos que estar bien concientizados en el tema de seguridad de información. Entonces, la alta dirección es consciente de eso. Necesita, por ejemplo, que el personal esté concientizado, necesita que nuestros procedimientos, políticas, planes, normas circulares, ¿no? Estén bien y funcionen, ¿no? Tengan uso, ¿no? Que no estén obsoletos o que no lo use nadie, por ejemplo, eso estaría mal, ¿no? Todo documento del SNCI tiene que tener tiene que contribuir a la seguridad de la información, ¿sí? Los informes de auditoría no solamente de tipo administrativo, ¿no? Auditoría interna, sino las auditorías de tipo técnico. Estamos hablando acá de informes de auditoría de pentesting, ¿no? O informes de investigación de vulnerabilidades, y todo eso también es parte de la documentación del SGCI. ¿Sí? Planificación de auditoría interna, entonces acá invoca a la pendiente 1, ¿no? Dice, aprueba un programa anual de auditoría interna redactado, ¿no? Entonces acá hay que revisar la pendiente 1. Muy bien. Las auditorías internas son planificadas en base a la evaluación de riesgos o también por los resultados de auditorías anteriores. Ese es muy importante. ¿Bien? Generalmente son realizadas antes de la revisión por parte de la gerencia. Bien. Claro, el comité hace una evaluación de riesgos y concluyen de que se tiene que realizar una auditoría interna, ¿no? El programa anual de auditoría interna debe incluir la siguiente información. Por ejemplo, el momento de la auditoría, las fechas, el alcance de la auditoría también, ¿no? En un programa de auditoría, por ejemplo, ¿no? Pueden haber muchas auditorías de diferentes normas ISO, o pueden haber de una sola norma, ¿no? Bien, alcance de la auditoría, el criterio de la auditoría hay que indicar también, en los métodos de auditoría, ¿no? Es revisión de documentos, entrevistas con empleados, revisión de registros, recibo de información, ¿no? Etcétera. Hay que indicar eso, ¿no? ¿Quién realiza la auditoría? También hay que ver eso. Designación de auditores internos, también el CEO debe designar al líder auditor y los auditores internos, que es muy importante.
¿no? ¿Cuáles son los requisitos, por ejemplo, ¿no? Acá también se pone, acá también, ¿no? Se pone los requisitos para auditor interno, según esta plantilla, porque esto puede ser modificado por el cliente mismo. Por ejemplo, que conozca las normas ISO 27001, 19011, la ISO 31000 y las otras normas de gestión que pueden haber, ¿no? La 27005, ¿no? Y las otras normas. Que esté familiarizado sobre técnicas de auditoría sobre sistemas de gestión, que sepa cómo funcionan las tecnologías de información y la comunicación como para estar familiarizado con los sistemas. Y también, acá es muy importante también conocer los procesos de seguridad de información, ¿no? Se debe seleccionar a los auditores internos de tal forma de garantizar objetividad e imparcialidad, es decir, evitar conflictos de intereses, ya que los auditores no pueden auditar su propio trabajo, ¿no? Por ejemplo, el gerente general le indica al gerente financiero para que haga auditoría interna, pero no de su propio proceso, sino de auditoría de seguridad de información o auditoría de riesgos, pero de otras gerencias. Se recomienda que los auditores internos realicen un curso para auditores internos según las normas 16001 y 16011. Claro, acá no indica qué casa certificadora, ¿no? ¿No? Porque eso ya es, lo deja a criterio, ya digamos, lo deja libre, ¿no? No, la misma norma 16011 no indica qué casa certificadora, ¿bien? Simplemente que conozca, que tenga un curso de nivel 01, la 16001 sí es una norma certificable por personas o por empresas, ¿no? Realización de auditorías internas individuales, ¿no? Dice que en la realización de auditoría interna se deben tener en cuenta los siguientes puntos. El criterio de establecido en el programa no de auditoría, resultados de auditoría anteriores, esto es muy importante. El auditor interno siempre va a pedir esta información, ¿no? Quiere ver los resultados de auditoría interna para ver si se han subsanado, ¿no? Las observaciones, si ya no hay no conformidades, ¿no? Entonces, eso solicita el auditor, ¿no? El informe de auditoría, ¿no? Y el resultado de los informes de auditoría, sobre todo, ¿no? De las auditorías anteriores. ¿Bien? Los resultados también de evaluación de riesgo también solicita el auditor. ¿Bien? Muy bien. Entonces, vamos a cambiar aquí. Se deben documentar los siguientes elementos, ¿no? Acá está, formular acciones correctivas, eso también, ¿no? Procedimiento para acciones correctivas también tiene que haber. Formulario de mejora, procedimiento de mejora, todo eso tiene. Muy bien, y acá se ponen todos los documentos, ¿no? Y se pone quién es responsable, ¿no? Entonces, muy bien. Estas son las métricas, y acá invocan a dos apéndices, ¿no? Al programa anual de auditoría interna y a la lista de verificación. Esta acá es una herramienta, ¿no? De ejecución o trabajo en campo, ¿no? Ejecución o trabajo en campo, el licenciamiento, ¿no? Trabajo en campo. Después, y acá digamos, programa anual, de fase de planificación. Fase de planificación, ¿bien? Este documento lo firman, ¿no? Lo firman los gerentes, la dirección, el guía auditor, todos los firman. Muy bien. Entonces, este procedimiento llama al programa anual de auditoría interna, ¿no? Que vamos a revisarlo. Muy bien. Muy bien. Llama entonces aquí. Y acá vamos a estar toda la programación, ¿no? De todas las auditorías, ¿no? Acá por ejemplo, 27.001, 27.060 puede haber, ¿no? Un ratito. Puede haber también, ahí está. Bien, por ejemplo acá, el 5 de junio se va a realizar una auditoría, dice, de 2022, Departamento de Desarrollo de Software, ¿no? Este es el alcance de la auditoría. El criterio de auditoría, ISO 20301, documento de CFCN, método de auditoría, revisión de documentación, entrevistas y observación de procesos, ¿no? Por ejemplo, acá puede ser, generalmente es una auditoría in situ, ¿no? Va el auditor y ve cómo está, digamos, la sala de cómputo, los servidores, ¿no? Si están bien protegidos físicamente, lógicamente, ¿no? Y cómo trabaja el responsable del backup, del restore, también los entrevista con ellos, ¿no? O observa cómo trabaja, ¿no? ¿No? Acá se pone el nombre del auditor, ¿no? Y registro, y este es el resultado, un informe de auditoría, ¿no? Después del 5 de agosto tenemos una auditoría también a la ley de protección de datos personales, ¿no? En 2001, anexo A, este es el anexo a punto 18, ¿no? La ley de protección de datos personales. Una auditoría, este resultado. Tenemos proceso de ingeniería de software, que son 2001, también puede estar acá también, la dice 2001, ¿no? El 5 de octubre de 2022, gestión de incidencias, ISO 20.000, también puede estar acá. Entonces, acá pueden haber todas las auditorías, ¿no? Porque la empresa puede tener diferentes normas ISO.
por temas de calidad, por temas de seguridad, ¿no? Por temas de medio ambiente, por seguridad en el trabajo. Entonces, todas las normas pueden estar acá, ¿no? O pueden estar acá también, acá solamente se ha puesto un proceso, ¿no? La 27001, ¿no? Un proceso normal, pero pueden haber muchos procesos de la 27001 en diferentes fechas. Acá se ha puesto un ejemplo, ¿no? Pero pueden haber más procesos. Entonces, ese es el programa anual de auditoría interna, ¿no? La cual se firma también, acá debería tener, ¿no? La está ACME, lo firma la alta dirección, ¿no? Y listo. Muy bien. Bueno, tiene muchas similitudes. Las normas actualmente tienen muchas similitudes. La 27001, la 21321, la 9001, ¿no? Si vemos la estructura de las normas, son casi idénticas en los numerales. Por ejemplo, numeral 4, los requisitos. Por ejemplo, si ya tenemos implementado una 9001 y pasa un año y nos dicen implementa la 27001, ¿no? Por ejemplo, entonces nosotros podemos hacer uso, ¿no? Del numeral 4, ¿no? El 4.1 y el 4.2, pero eso no quiere decir que va a ser una copia idéntica, ¿no? Sino otra vez hay que realizar las técnicas, ¿no? Hacer uso de las herramientas PEST, el FODA, por ejemplo, ¿no? Y otras técnicas también que pueden haber para poder identificar riesgos, sobre todo riesgos. Y requerimientos o requisitos son necesidades y expectativas de las partes, sobre todo de los clientes. Bien, pero, claro, eh, bien. ¿Qué más? Entonces, necesitamos este procedimiento y ahora necesitamos, por ejemplo, la lista de verificación interna. Ahorita lo vamos a ver, ya. Esta lista de verificación, eh, no, por ejemplo, ¿para qué podemos usarlo? Esta lista de verificación. A ver, vamos a ver. Esta lista lo podemos usar para diferentes, ¿no? Cumplimientos, pero nosotros, por la pregunta es, nosotros hemos hecho un análisis gap, ¿no? Porque otra vez lo estamos viendo. Por ejemplo, yo puedo poner acá, no, acá, por ejemplo, los documentos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué documento voy a solicitar, por ejemplo, para el 4.2? Ah, acá en las evidencias son los documentos. Necesito este documento, por ejemplo, necesito el documento 1, ¿no? Por ejemplo, la organización de la parte interesada, entonces necesito un documento de identificación, ¿no? Y de parte interesada, partes interesadas, ¿no? Interesado. Entonces, y quiero saber si realmente, o sea, yo pongo la lista de todas las evidencias que necesito, ¿no? Acá se ponen los documentos, generalmente los documentos a solicitar, ¿no? Los documentos a solicitar. Entonces, yo estoy solicitando este documento. Lo puedo solicitar vía digitalmente o físicamente me lo pueden entregar, pero yo voy a colocar. Entonces, acá digo, ¿no? ¿Me están entregando este documento? Sí. Entonces le pongo un check acá. Un sí o un no, por ejemplo, ¿no? Para eso sirve. Esta es una herramienta de todo auditor. Todo auditor va a tener esta lista de verificación. ¿Bien? Acá en el 4.2 existe la lista de todos los requerimientos para parte interesada. Y acá es lista de requerimientos. Acá es lista de requerimientos. Entonces yo tengo que chequear, ¿no? Y si existe la lista de todos los requerimientos, tengo que verificar si no me están dando las partes interesadas, ¿no? Entonces yo tengo que indicar los requerimientos de todas estas partes interesadas. Entonces verifico y si cumple. Muy bien. Y así con cada uno de ellos, ¿no? Está documentado el alcance, acá me va el documento del alcance. Solicito. Y sí está. Los objetivos generales son compatibles con la dirección estratégica, por ejemplo. Este es muy importante, ¿no? Porque los objetivos del SGCI, de alguna manera, tienen que ayudar a cumplir los documentos, los objetivos y dirección estratégica, necesariamente, ¿no? Todo SGCI es una herramienta, ¿no? Una ventaja competitiva, ¿no? Que los diferencia de la competencia. Entonces, sus objetivos de SGCI tienen que ayudar a cumplir los objetivos de dirección estratégica, ¿no? Por ejemplo, un objetivo es satisfacer las necesidades, ¿no? y expectativas de nuestros clientes, ¿no? Cumplir con exigencias y necesidades, ¿no? Entonces, el SGCI nos tiene que ayudar a eso, ¿sí? Y acá tengo que indicar, ¿no? Lista de objetivos, ¿no? Yo solicito lista de objetivos, ¿no? Y verifico y sí cumple, ¿no? Entonces, para eso es una lista de verificación, ¿bien? Para solicitar algo y verificar, ¿no? Que la entrega indicada. Muy bien. Después, ¿qué más necesitamos? Necesitamos, bueno, acá le he puesto perfil del auditor, pero el perfil del auditor podemos sacarlo nosotros del procedimiento de auditoría, ¿no? ¿No? O sea, de este procedimiento de auditoría está indicado el perfil del auditor, ¿no?
Yo lo he separado, ¿no? Por temas de, digamos, didáctico, ¿no? Para poder identificar. Pero generalmente está dentro de, y esto exige justamente la 19.011, ¿sí? La 19.011 es tema de auditoría. Por ejemplo, acá se pone cuáles son las funciones del auditor interno. Dice, revisar la documentación del SGCI, elaborar el plan de auditoría interna y coordinar con, bueno, con la oficina, ¿no? OSI o REC, que corresponde a los demás miembros del equipo auditor, la ejecución del auditoría interna, preparar los documentos de trabajo, realizar las entrevistas, clasificar los hallazgos obtenidos, elaborar con la relación con otros miembros, en fin. Muy bien. Listo, acá se pone su función del auditor, ¿no? ¿Qué necesita para el perfil? Funciones, condiciones principales, requerimientos, ¿no? Que sepa el 27001, ¿no? Que tenga experiencia mínima 3 años, dice acá, ¿no? Y así, iniciar de formación como auditor líder, según corresponda. Si se dan cuenta, no indica la cada certificador. Este ejemplo es un ejemplo real, ¿no? Especificaciones institucional, muy bien. Que tenga ética también, todo eso, ¿no? Muy bien. Después, ¿qué más necesitamos? Designación del equipo auditor. También tiene que haber un documento no formal, ¿no? Quien se designe, por ejemplo, esta manera también lo sacó de internet, ¿no? Designación del equipo auditor, ¿no? Como tal, pues, ¿sí? En cumplimiento con la función de ley del equipo de auditoría, nombra usted calidad no, de miembro del equipo auditor para llevar a cabo el proceso de auditoría interna en la calidad de ISO 27001. ¿Muy bien? Muy bien. A los procesos de gestión financiera y todo eso. Entonces, estas son las personas, por ejemplo, ¿no? ¿Quién firma el día del equipo de auditoría? De auditoría y está, ¿no? Muy bien, esta es designación del equipo auditor, ¿no? Muy bien, el equipo de auditoría de beneficio, los procesos de gestión financiera, ¿no? Muy bien. Claro, ustedes dirán, pero este es 2015, y acá dice diciembre de 2013, entonces vamos a cambiar la fecha, que no vamos a poner 2018. Como me bajó de internet, pero necesitamos un documento así, más o menos, ¿no? Una designación del miembro del equipo de auditoría. ¿Bien? Ahora, necesitamos también un programa de auditoría de reunión de apertura, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades que se realizan en una reunión de apertura? ¿No? ¿No? Este a partir de internet, ¿no? Por ejemplo, informar a través de un correo electrónico sobre las fechas y horas de la reunión de apertura, ¿no? 1 hora dura eso y auditoría. Iniciar con la reunión de apertura a las oficinas de la empresa de estudio, ¿no? Quien elabora el día de auditoría. Comunicar sobre la auditoría que se va a realizar a los departamentos con las actividades determinadas, implicar el alcance y la naturaleza de la misma también. Otra actividad, enviar un correo para confirmación de conocimiento de trabajo y ejecutar con los requerimientos de información. Muy bien. Entonces, este documento se entrega a cada uno de los entrevistados para que estén preparados que se va a realizar una reunión de apertura. ¿Bien? Muy bien, estas son actividades, ¿no? Ellos están listos porque se tiene que presentar el plan de auditoría. Entonces, en el plan de auditoría, ¿no? Y los entrevistados tienen que saber la fecha, con quién se va a entrevistar, cuáles son los procesos que se van a auditar, todo eso, ¿no? Entonces, acá como que este documento nos va a servir mucho para poder, digamos, familiarizarnos con él, o hacer que ellos se familiaricen, ¿no? Con el proceso de auditoría interna, ¿bien? Y también está establecido como un compromiso, ¿no? No, aquí está. Muy bien. Necesitamos eso y después necesitamos elaborar el plan de auditoría, ¿no? El siguiente paso. Necesitamos el plan de auditoría. Ahí está. Y es un documento también. Necesitamos el plan de auditoría. Acá está. ¿No? La organización, bueno, una dirección, el periodo, el objetivo de la auditoría, determinar, por ejemplo, por qué se realiza, hay que indicarlo acá. Necesitamos determinar la eficacia del CGCI o evaluar indicadores del CGCI también, o verificar el estado de la no conformidad y acciones correctivas o sanciones recomendaciones aprobadas en las auditorías anteriores también, o verificar el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas internas y externas, ¿no? La disposición de datos personales, ¿no? O evaluar la constitución personal de ese. Acá podemos, son diferentes objetivos, ¿no? Diferentes objetivos de auditoría. Hay que definir también el alcance de auditoría, por ejemplo, porque nos dicen que
tenemos que auditar el proceso de gobierno de tecnología de información. Nos dicen que hay que auditar la seguridad de información, seguridad de contenido de negocio, procesos de derecho y procesos personales, gestión de riesgos o algún requisito de la norma, ¿no? ¿No? Del área de TI, seguridad de información, contenido de negocio, gestión de riesgos, ¿no? Hay que indicar los criterios de auditoría, ¿no? En sí son las políticas, los planes, los procedimientos, las normas titulares, memos, formatos, guías, en tanto con partes interesadas internas y externas. Hay que indicar el auditor líder, los miembros del equipo auditor también hay que indicarlo. Y acá, ¿no? ¿No? Si se dan cuenta acá, la anterior actividad era esta, ¿no? Máximo 1 hora, ¿no? Acá se presenta, ¿no? Y se indica todas las actividades que tienen que, digamos, que se tienen que desempeñar, ¿no? En una auditoría. Acá el auditor líder les presenta, ¿no? El entrevistado, el líder interno. Ahí está, ¿no? Entonces, en la mañana, 1 hora dura como máximo. Acá se pone el proceso de TI y el área asociada y los requisitos asociados, ¿no? Esto lo tiene que ya llenar el auditor interno. Vos también sos el especialista en la ISO 27001, ¿no? Acá se pone el proceso de TI, que no de TI, el auditor de TI es otro proceso, inventario de activos de información, cámaras de protección de uso, seguridad de la información, ¿no? Se pone el proceso de TI, responsable de información, seguridad lógica, seguridad física, seguridad personal, copia de respaldo, contratación de servicios, recuperación de servicios, en fin. Se pone procesos personales, todos los procesos, que no, este es un ejemplo, que el cliente nos está indicando que tenemos que realizar la auditoría interna. ¿Sí? Se asocian, ¿no? Ya asocian ya con los mismos requisitos de la norma, ¿no? Requisitos 4 a 10 son requisitos administrativos, requisitos técnicos del anexo A. ¿Bien? Acá tenemos los auditores internos, se ponen las iniciales, se pueden poner los nombres, ¿no? Y las gerencias, ¿no? Las áreas, ¿no? Acá con las cuales se van a entrevistar. ¿Bien? Muy bien. Se coloca todo eso, se va llenando. Al final hay una reunión de edición. Y firman, ¿no? Los auditores internos, firma el representante de la alta dirección o todos los entrevistados también pueden firmar acá. Cada uno de los entrevistados y el líder auditorio. Bien, este es el plan de auditoría. Este es el plan de actividades. ¿Muy bien? Entonces, y después que se tiene eso, ya estamos listos para la siguiente fase. Ojo que todo documento tiene que estar aprobado. ¿Bien? Todo documento tiene que estar aprobado. Entonces, acá tenemos un trabajo de campo, ¿no? Fase de trabajo de campo. Tenemos acá los procesos de seguridad de información. Ya está. No, ahora, a ver, me está olvidando de acá. A ver, en la fase de planificación, en la requerimiento, no la fase de inicio, documento de referencia. Acá en la fase de inicio, por ejemplo, falta revisar esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá esta circular, ¿no? El SBS, ¿no? La 140, la gestión de seguridad de información, la cual nos indica, esa misma circular nos indica que tenemos que realizar una auditoría interna. También es otro motivo. Y acá ponemos los requerimientos de información de TI, los posibles, esta es una herramienta también del auditor, los requerimientos, ¿no? Le voy a ayudar al auditor, por ejemplo, qué documento va a solicitar, ¿no? Porque nos indica los procesos, por ejemplo, nos indica, audita la infraestructura de TI, ya, pero el auditor, ¿qué documento va a solicitar? Acá esto sale de la experiencia del propio auditor. ¿Bien? Por ejemplo, el auditor, cuando le indiquen que audite infraestructura de TI, ya solicita el diagrama panorámico de la red, que se va a solicitar, ¿no? A la persona responsable de la infraestructura de TI, que tiene que estar definido dentro del plan de auditoría, regulación de servidores, que todo esto va a solicitar, ¿no? Toda esta información. Documentación que sustente la aplicación de parches, ¿no? Revisión de parches, en fin, toda esta documentación que está acá, la infraestructura de TI. Cambios de aplicaciones de uso, relación de cambios a la fecha, no militar del usuario que autorizó la solicitud y todo estos documentos, ¿no? En seguridad lógica vas a solicitar toda esta información, en seguridad física toda esta información. Obviamente que no todo lo va a tener, ¿no? El cliente, ¿no? Puede tener cierta información, ¿no? Copia de respaldo, también va a solicitar esta información, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, al menos ya esta es como también una herramienta para el auditor. Le voy a dar a qué información va a solicitar, pues no va a estar cruzado de brazos, auditor interno. Muy bien. Entonces, necesitamos ahora la fase de trabajo en campo, ¿no? Este trabajo en campo, ya yo tengo que indicar los procesos, ¿no? Supongamos que a mí me ha indicado auditar todo esto. Vamos a revisar a ver la infraestructura de TI y la seguridad lógica, y la copia de respaldo.
¿Bien? En auditoría de TI, por ejemplo, ¿qué necesitamos? Necesitamos, bueno, obviamente acá tiene que estar la lista de los criterios de auditoría, ¿no? Los procedimientos y todo eso. Por tema de seguridad no le he puesto. Entonces, pero este es como un libro diario, ¿no? Este es un formato, hoja de revisión. Es un formato en la cual también es una herramienta en la cual el auditor interno va a llenar todo lo que está investigando, ¿no? Y va a colocar ahí. Viene el auditor y hace su trabajo en campo, ¿no? ¿No? Acá falta indicar el responsable, bueno, acá sería, este es el área, hay que indicar también el responsable de auditoría, el responsable, ¿no? De la infraestructura de TI, ¿no? Hay que indicarlo acá, 2 puntos, ¿no? O si no, otra columna más acá, ¿no? Para ver quién entrevistado, ¿no? Quién nos está entregando toda la información. Actividades que se realizan acá, por ejemplo, tengo que documentar y editar la infraestructura de la red, como el hardware laptop, documentar cómo son los servidores, ¿no? Documentar la infraestructura de software, con Active Directory, que son utilitarios para ver los objetos de Windows Server, por ejemplo, ¿no? Documentar la infraestructura de software y aplicación, documentar las políticas, en fin. Entonces, todas son las actividades que se va a realizar en este proceso. Entonces, yo solicito información, los documentos, ¿no? Que dan para meter la red, edición de servidores y toda esta información. Bien, procedimientos, esos son los criterios de perfil. Muy bien. Entonces, yo hago mi explicación, ¿no? Era panel de red, entonces me dan este gráfico, obviamente yo he cubierto temas para poner seguridad, ¿no? Ya, me ponen ahí ese gráfico y yo hago como una especie, una descripción. ¿Sí? He encontrado estos servidores en el gráfico, observo estos servidores que están, ¿no? He encontrado servidores virtuales, servidores físicos, ¿no? He encontrado también servidores de proveedores, he identificado redes Wi-Fi, ¿no? No hay ningún comentario, ¿no? Relación de servidores también, ¿no? Es solicitado, me han entregado los servidores. Se indicó que la Active Directory controla los servidores virtuales, servidores físicos, eso está bien, tiene que haber una herramienta que controle todo eso, ¿no? En la organización, ¿no? Acá están los servidores físicos, virtuales, se indicó la capacidad del procesamiento, del proveedor de XXX también, entre eso se indicó la capacidad de procesamiento del proveedor de Internet también, ¿no? Si hay mucho tráfico, no hay mucho tráfico, la calidad del servicio de Internet, también hay que verificar eso. Con el entendimiento de la política de ejecución de parches, también solicité eso. Ellos se encargan del mismo Windows, tienen sus propias políticas, ¿no? Están aplicando, ahí está, ahí está la evidencia. Se procede a verificar la política de solución de parches para los servidores también. Entonces, ¿no? Acá está. Esta información que lo proporciona un empleado, obviamente un empleado técnico del mismo cliente. El mismo auditor no tiene esos accesos, esos derechos, por temas de seguridad. ¿Bien? Se verificó el avance porcentual de actualización de parte de los equipos también, ¿no? Se realizó esa actividad, y acá tenemos acá, ¿no? Se hizo esto, se aplicó, se verificó la red de expresiones de trabajo también, creación del laptop, se verificó eso, se procedió a verificar la encriptación del laptop para ver si están encriptadas o no están encriptadas, ahí están encriptadas. ¿No? Creación de aplicaciones en uso, muy bien, creación de software, ahí está, y no requiere todavía, no hemos encontrado fortalezas. Al final del proceso hay que identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no? Como todo proceso. Por ejemplo, en este caso, las fortalezas, los componentes de la infraestructura de TI de ACME se encuentran protegidos por los sistemas antivirus autorizados en línea. Después se encuentra con servidores virtuales donde se alojan los servidores de Active Directory y los aplicativos, y esto hace que se utilice más evidentemente los recursos de la información. Esa es su fortaleza. Hay que ver si hay debilidades. Por ejemplo, debilidades se encontraron servidores en mal estado, o sea, físicamente, solamente. No cuenta con protección lógica, software de rastreo, pista de auditoría, es muy importante que tenga pista de auditoría. Software de rastreo no cuenta con suficiente protección física y dimensión biométrica, por ejemplo, no cuenta con eso. Solamente cuenta, por ejemplo, alguien quiere ingresar al servidor, entonces le pide acceso al gerente de TI, y le envía por ahí y dice, sí, tienes acceso, y entra. Pero no hay, por ejemplo, una cámara, no hay un control biométrico, no hay una pista de auditoría en los servidores, ¿no? No encontramos extintores tampoco, ¿no? Los cables están pelados y hay una posible, encontramos rastros de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces se puede provocar cortocircuitos. ¿Sí? Oportunidades, cultura de los empleados es alta,
Esto permite un estado de los servidores. Bueno, una oportunidad es algo externo, ¿no? ¿No? Esto más que nada es una fortaleza, ¿no? Puede ser cultura de los empleados o cultura, digamos, o mejor dicho, conocimiento, puede ser acá, por ejemplo, conocimiento de personal externo, ¿no? De personal externo, estamos hablando acá del proveedor, ¿sí? Es alto, conocimiento y experiencia, ¿no? Conocimiento y experiencia, la cual genera confianza, ¿no? Genera confianza, ¿sí? Esa es una oportunidad, es algo externo, una oportunidad, este, ¿no? Las amenazas también son algo externo, las debilidades y las fortalezas es algo interno. Muy bien, entonces, otro proceso más se realiza, además de otro proceso, por ejemplo, seguridad lógica, ¿no? Hay que revisar la seguridad lógica, ahorita vamos a ver el documento. A ver, vamos a ver aquí, creo que ahí está. Entonces, el mismo formato, ¿no? Capaz de indicar responsable, responsable, ¿no? Vale. Pone las actividades, por ejemplo, revisar la aplicación de las normas establecidas, ¿no? Revisar los procedimientos formales de concesión de derechos, colaborar con los revisiones, todas las actividades. Relación de documentos revisada, se ponen los documentos acá, todo, ¿no? Todo lo que todo lo que estamos solicitando, ponen aquí, comentario de entendimiento, normas que regulan la actividad lógica. Bueno, hemos solicitado el procedimiento de revisión de de auditoría, el procedimiento de control de acceso, procedimiento de revisión de perfiles, ¿no? Procedimiento de acceso a documentos compartidos, conservación de información, hemos revisado los documentos. Y sobre cada uno de esos documentos vamos a hacer, se hace observaciones o comentarios. Por ejemplo, este procedimiento de revisión de periodo de auditoría se realizará la revisión anual, no, esto es lo que indica el procedimiento, ¿no? Nosotros colocamos acá lo más interesante del procedimiento, lo que más nos llama la atención. Se realizará, por ejemplo, la revisión anual de la auditoría en los siguientes aplicativos. Claro, la aplicación obviamente no existe, ¿no? Tiene otro nombre, ¿no? No hubiera puesto acá para tener seguridad. Muy bien, la revisión de la auditoría y los aplicativos y control de dominio se realizará sobre la información log de auditoría. Muy bien. Entonces, acá dice, ¿no? Se realizó la revisión de la auditoría de la aplicación, tanto, acá está, tenemos eso. Se realizó la aplicación de la auditoría de la otra aplicación también, el sistema de inversiones, nos está mostrando esto. Pista de auditoría del control de dominio dice, no se ha realizado la actividad de iniciar pista de auditoría de la Active Directory por falta de personal. Dentro del periodo de auditoría recién se ha implementado, ya existe una persona que se encarga de la pista de auditoría, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, por ejemplo, de la persona responsable, ¿no? Del proceso. ¿Sí? Todavía, entonces, esto es una observación. Acá, pista de auditoría de la base de datos de SQL Server, ¿no? No se ha realizado la actividad de iniciar pista de auditoría tampoco, ¿no? Porque recarga mucho el servidor, eso también, ¿no? Las pitoterías van a llenar espacio el servidor. Y eso genera costos, ¿no? Genera costos, ¿no? Entonces la empresa no lo cree como conveniente, ¿no? Digamos, actualizar más memoria, más cluster, más procesos, ¿no? Muy bien. Procedimiento de control de accesos, otro procedimiento de servicios. Acá se va colocando lo más resaltante que le interesa al auditor, ¿no? Y sí, se hace comentarios, ¿no? Directiva para el fondo de contra aplicaciones. Eh, Ahí está, se muestra eso. Y comentario. La directiva de las fuentes de base de datos no se encuentran documentadas. Es uno también observación. La directiva de las fuentes de base de datos, ¿no? Mediante este correo. Siempre hay que iniciar con un correo, porque esta es la evidencia, ¿no? Esta es nuestra conclusión, digamos, ¿no? A que estamos llegando, pero la evidencia es este correo, ¿no? Ese es el correo. Todo editor tiene que tener un sustento, cualquier hecho que declare en su informe de auditoría tiene que estar adjuntada una evidencia objetiva, a la cual nadie puede criticar, porque, porque viene de alguna gerencia, ¿no? No está documentado que la vigencia de la contraseña de la mitad de dominio ni de su base de datos, ¿no? También es una observación. Existe una política de privacidad del cambio de la clave de Active Directory, también eso es lo que se observó. Existen dos usuarios activos que no se encuentran en la lista de empleados, ¿no? Ahí son dos empleados, sino que se han resultado. Existen tres usuarios activos del sistema cuya última fecha de logueo supera la actual. También existen usuarios que se encuentran desactivados
en Active Directory y se encuentran activos en SQL Server también. Hasta la fecha no se ha considerado necesario implementar controles para la extracción de datos o archivos por los usuarios, amigos magnéticos, por ejemplo, ¿no? Acá esto puede ser una observación también, ¿no? ¿No? Porque este es muy, también presiones personales, por ejemplo, tiene que ver, dice que no hay controles, ¿no? Para la extracción de datos o archivos, ¿no? Por ejemplo, hay que evitar las fugas de datos, ¿no? La fuga de datos puede venir cuando un personal envía un correo externo, ¿no? O coloco un USB, por ejemplo, ¿no? Y después me llevo a mi casa el USB con información confidencial, o imprimo también, ¿no? ¿No? Imprimo o escaneo, ¿no? Un documento y ese documento me lo estoy llevando. Entonces, tiene que haber controles, ¿bien? Porque este tema es muy importante, ¿no? La ley de protección de datos personales. También hay que evitar, por ejemplo, que se haga un mal uso de los datos personales de los clientes. Por ejemplo, cuando la empresa proveedora está haciendo uso de esos datos, por ejemplo, para implementar para hacer o para realizar pruebas de sus proyectos. El cliente tiene que enterarse de eso, tiene que dar la autorización para eso. Existen usuarios duplicados en usuarios SQL también se ha indicado acá, ¿no? Ahí están los usuarios, Banías, hay usuarios idénticos. Existe un procedimiento para establecer un acceso a la red Wi-Fi por parte del usuario visitante, si no, también no hay un procedimiento de revisión de perfiles, ¿no? El otro, no hay comentarios. Este es el otro procedimiento, acá se pone lo más resaltante, se hace comentarios, creo que se encuentran desactivados en Active Directory y existen carpetas compartidas en eso también está mal, ¿no? 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 Muy bien. Y hay que encontrar tres debilidades, ¿no? Estas debilidades podemos asociarlo a riesgos, no riesgos que puedan, digamos, comprometer a la seguridad de la empresa. Falta de registro de actividades de auditoría en los sistemas base de datos. Falta un control sobre la extracción de información por medios magnéticos, ¿no? Y falta un procedimiento de control para la seguridad de las redes Wi-Fi de visitantes, sobre todo, ¿no? De visitantes. ¿Bien? ¿No? Y ahí pueden haber más debilidades, ¿no? Esto es lo que se encontró en ese momento, pero pueden haber más observaciones, ¿no? Riesgos, falta de información que permita realizar un seguimiento correcto de los errores que ocurren en el sistema operativo servidor, que se puede ser. Lo que se recomienda también es, por ejemplo, que los superusuarios, ¿no? Los superusuarios también, digamos, tengan pistas de auditoría. ¿Qué están haciendo ellos? No solamente los usuarios, ¿no? Sino también las cuentas de los superusuarios, ¿no? Por temas de seguridad, ¿no? Recomendaciones, realizar la identificación de los agentes de seguridad directivo. Esas son las recomendaciones que indica el auditor, ¿no? Por ejemplo, el auditor indica estas dos recomendaciones porque encontró observaciones, ¿no? Entonces, recomendación, realizar la identificación de eventos en el servidor, no, del usuario activo cuyo acceso no autorizado generaría riesgo de pérdida de confidencialidad y disponibilidad. Concluye este proceso, se debería activar las políticas de auditoría en el servidor del usuario activo para los eventos identificados y desarrollar los procesos necesarios que permitan realizar un monitoreo de la concurrencia del norte. Después, si por necesidad operativa requiere la existencia de más administradores de dominio, cada uno de los administradores de dominio deberá usar un nombre de usuario único, ya está, que es muy importante. No pueden haber nombres de usuario grupales, ¿no? Eso está prohibido por temas de seguridad. Asimismo, las actividades que realizan los administradores de dominio deben ser registradas en listado de auditoría, ya está, listado de auditoría, ¿no? Y para que el oficial de seguridad de la información revise de forma periódica las actividades de los administradores de dominio. Acá estamos hablando de los superusuarios, ¿no? Los superusuarios, ¿sí? Muy bien, los superusuarios. Muy bien. Muy bien. Ah, después tenemos el otro podercito, es, a ver, y copia de respaldo. Vamos a ver el documento. ¿Ya? Pueden haber muchos procesos. ¿Bien? Y acá tenemos el proceso, acá tenemos que poner el responsable, ¿no? El responsable del proceso. Bien. Y acá ponemos las actividades que se van a realizar. Verificar el backup de información que puede ser, verificar el restore también,
evitar que se almacene en un archivo físico los componentes sobre la manera de la cinta del local proveedor, limitar el ambiente dedicado, ¿no? En orden donde se alojan las cintas finales y se solicita este documento, procedimiento de respaldo de información, restauración, conservación de información digital personal, información grabada de cinta, todo lo que, estos son los criterios de auditoría. Y para cada criterio hago extraigo alguna información que ya está, ¿no? Por ejemplo, este es el mismo procedimiento. Se extrae lo más importante de cada procedimiento y se hace comentarios. Porque obviamente no se puede hacer de todo el documento por tema de tiempo, ¿no? Se analizó esto, lo más resaltante que el auditor encuentra y pone, no requiere un comentario. Se está bien. Verificación de backup, también se analizó esto, se listan los backups diarios realizados. ¿Por qué? Porque acá nos está indicando, ¿no? Que se hacen backup diarios, ¿no? Diarios, ¿no? Todos los diarios se encuentran en el local. Después nos está indicando, se hace copia de respaldo cada mes, pero hay que verificar eso, ¿no? Con evidencias. Entonces el auditor solicita y le entregan esta evidencia. De todos estos días selecciona 3 días aleatorios, ¿no? Le muestran esta información, ¿no? Se los entregan al auditor, ¿no? Ahí está, va colocando esa información. Este es el backup semanal, ¿no? Y no pone ningún comentario. Después, procedimiento de recargación de copia de respaldo, coloca ahí el documento, tampoco requiere información. Verificación de la restauración de información, ¿no? Acá solicita la restauración de acuerdo al procedimiento de restauración. Solicita la evidencia para ver si se está restaurando, ¿no? ¿No? Si se restaura o no se restaura, ¿no? Bien. Solicita, se restaura acá, ¿no? Y no requiere, porque solamente coincide, ¿no? El backup con el gestor. Eso olvida. Conservación de información. Este procedimiento tiene como objetivo principal asegurar el respaldo de información en la empresa, asegurando la disponibilidad de información ante posibles eventualidades internas o externas a la compañía, así como asegurar la disponibilidad. No requiere ningún comentario, ¿no? Se dedica el reporte que usted haciendo manera en el local del proveedor, ¿no? Hay un proveedor que provee la custodia de la información, ¿no? En cintas magnéticas, entonces acá se registra, ¿no? Con ciertos documentos, está, ¿no? Y acá pone, ¿no? Verificación del ambiente donde se alojan las cintas magnéticas en el local del cliente, ¿no? Y se ve que está así. Acá, por ejemplo, hay una observación, ¿no? Está mezclado, ¿no? Las cintas de backup que están en el lado izquierdo están mezcladas con las cintas que usa el personal para instalar software. Eso está mal. ¿Por qué? Porque primero no deberían estar en la misma gaveta por tema de seguridad. Cualquier persona puede entrar y puede sustraer ese backup. Puede vender esa información, ¿no? Y lo otro es que cada cinta tiene requerimientos de medio ambiente. Los requerimientos de medio ambiente de cada una de las cintas, ¿no? Estas cintas de backup y estas cintas de CD son distintas, ¿no? Quizás eso requerimientos de medio ambiente dicen, no, están en medio ambiente con tal grado de temperatura. Entonces hay que administrar eso también, ¿sí? Entonces, las cintas de respaldo diarias se almacenan en un bastidor con llave ubicado en el área de electrónica. Aquí se encuentra con un anticipador con la cual se está a cargo de un programa de tecnología. Muy bien. Verificación de las cintas libres. Eh, Las cintas libres se encuentran en la misma gaveta donde se alojan las cintas de información. Comentarios. Las cintas nuevas almacenadas en cajas no deben estar alojadas en... Bueno, esta es una observación, ¿no? Esta es una observación, ¿no? Lo que hay que hacer el auditor, no deberían estar juntas. Este procedimiento, bueno, no se debe realizar. Se indican las fortalezas, obtención de copia de respaldo para reducir el riesgo de pérdida de información, prueba de lectura de cintas con predicción del nivel de riesgo, y no se indicó nada. Muy bien. Sí. Una vez que ya hemos analizado, digamos, los procesos, ¿no? Ya hemos analizado todos los procesos, esa es la fase ¿no? De trabajo en campo, ¿no? Ojo que esta información, antes de poder, digamos, porque la siguiente fase es fase de informe, ¿no? Entonces, antes de que el auditor elabore sus no conformidades, sus acciones correctivas, elabore su informe de auditoría, tiene que verificar que todo lo indicado anteriormente está sustentado con correos. Las hojas de revisión tienen que estar sustentado con, con, con correos o con alguna evidencia objetiva. Y acá se plasma solamente ya el reporte de no conformidad. Muy bien.
Por ejemplo, para realizar, estamos en la fase de informes. El informe de auditoría va a estar ahí, por ejemplo, las acciones de mejora, reporte de no conformidades. Acá en el reporte de no conformidades van a estar las acciones correctivas también. Entonces vamos a revisar, a ver, este documento. Entonces, tiene que haber, por cada no conformidad identificada, tiene que haber un nexo, ¿no? Un nexo. Este es para una sola no conformidad identificada, ¿no? Ya se pone el logo, le pone conformidad, ¿no? La fecha, la versión, la página. El proceso, sí, el proceso de seguridad de TI, por ejemplo, este es el número de no conformidad. Origen de hallazgo, quién lo identificó, el auditor interno. Y acá, para que sea una no conformidad, tiene que tener el criterio de auditoría, ¿no? Y sobre ese criterio de auditoría, ¿no? Tiene que haber un requisito incumplido, ¿no? Este requisito se incumplió. Por ejemplo, sí, el auditor evidenció, este es su evidencia objetiva, ¿no? En este documento, en esta política, ¿qué es lo que encontró? Dice, solicitó una evidencia de cumplimiento de revisión de métricas que está definido dentro de la política de información. Adjunté el correo de respuesta por parte de la CNPI y la respuesta negativa. O sea, no existe una evidencia en la cual hay un compromiso de la alta dirección para poder, digamos, indicar algún responsable para que realice la evaluación, no seguimiento de las métricas, ¿no? O análisis de resultados de evaluación de métricas. Entonces, como no hay esa evidencia, entonces, este sí es un incumplimiento, ¿no? Este es incumplimiento en el 5.2 y también con el 9.1. Se incumple el requisito 5.1 por falta de compromiso y también tenemos acá el 9.1, que es el tema del métrico. Ya que no existe una evidencia por parte de la gerencia que demuestre que se realizó revisiones de las métricas. Bien, entonces, para indicar que es una no conformidad, tiene que haber tres requisitos, ¿no? El documento, el criterio de auditoría, el requisito afectado y la evidencia objetiva. ¿Bien? Y la evidencia objetiva. Acá esta evidencia objetiva tengo que asociarlo o tengo que adjuntarlo. Acá falta adjuntar el correo, ¿no? Adjuntar el correo, ¿no? Adjuntar el correo que viene de parte de alguna gerencia, ¿no? No es suficiente indicar así nada más. Tengo que adjuntar un correo. Esa es la evidencia, ¿no? Aquí el reportado, ¿quién lo reporta? Acá está el auditor interno y lo reportó en esta fecha, ¿no? Todo el miembro del comité, ¿no? Se le hizo entregar a algún miembro del comité este informe, ¿no? Y acá las correcciones, ¿qué necesito, por ejemplo? Porque he encontrado una no conformidad, ¿no? La idea es tener acciones correctivas. Entonces acá pongo, ¿no? Por ejemplo, asignar responsables de la revisión de las métricas, después revisar el resultado de las métricas, después, en caso de la métrica no cumple con la medida definida, realizar acciones correctivas, ¿no? Muy bien. Y acá se ponen las causas, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Por qué se originó esta no conformidad? Por ejemplo, falta de liderazgo de la alta gerencia, no cuenta con tiempo por temas de la información, preocupado por el incumplimiento de los contratos con los clientes, o el incumplimiento de las cláusulas contractuales, cumplimiento de las cláusulas contractuales y penales, ¿no? De los clientes, ¿no? Porque ese es su día a día, ¿no? Y también se preocupa por la rentabilidad, ¿no? Por la rentabilidad y por el cumplimiento. Preocupación del estado financiero de la empresa, la parte de confianza en parte de la transferencia, preocupación por cumplir la penalidad. Bueno, ahí está. Bien. ¿Qué acciones correctivas? Encargar a un especialista a identificar las métricas, ¿no? A identificar, encargar a un especialista para dar seguimiento a las métricas, encargar a un especialista para analizar el resultado de las métricas. Puede ser una sola persona o puede ser una persona por cada actividad. ¿Ya está? Son personas distintas, la fecha propuesta y la fecha real. Se coloca esto, ¿no? Ahí. Y lo firma también, esto lo firma, esto tiene que estar firmado también, responsable del proceso, el TI y el auditor interno. ¿Sí? En este caso es el proceso de seguridad de TI, ¿no? Entonces acá ponemos la firma del responsable del proceso de seguridad de TI. ¿Sí? Entonces, y esto es por cada no conformidad que se ha indicado, ¿no? Después,
se ven también una mejora, ¿no? Acciones de mejora, por ejemplo, ¿qué mejora podemos encontrar? Eso se ve, ¿no? Hay que indicar, ese es el aporte ya del auditor, ¿no? El aporte del auditor, qué mejoras pueden indicar, porque puede ser que no haya ninguna no conformidad, pero mejorías al menos puede detectar, ¿no? En base a observaciones que encuentra. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Esta es la fecha, este es de la empresa, tiene mejora, el código, la versión, la fecha, la página. ¿Quién cuándo se encontró? Esta fecha, 29 de octubre, nombre, ¿no? El cargo, editor interno, tipo de acción, mejora, origen de acción, proceso de seguridad, ¿no? Observación, y todo sea una observación, observación número tal. Revisión de los hechos, se observó que los servidores no cuentan con pistas de auditoría, esa es una observación. No se cuenta con log de las cuentas de administrador, ni se cuenta con gavetas separadas, civil de uso común y civil de backup, ¿no? Esto es lo que observó el editor. Y acá se ponen las actividades que se va a realizar, ¿no? Esta es la observación y esta es la mejora, por ejemplo, ¿no? Adicionar más espacio en el disco, por ejemplo, este es para el tema de la pista de auditoría, acá hay que colocar, ¿no? Para la pista de auditoría y esto, ¿no? Adicionar más espacio en el disco, activar las pistas de auditoría por cada servidor, ¿no? Revisar las pruebas, ¿no? Hay que verificar realmente si están, si funciona o no esto. E informar al comité del cambio realizado por su revisión y aprobación. Y pueden haber otras unidades más también, ¿no? Acá le ponen, he puesto al menos alguna de ellas, ¿no? La fecha de terminación también, se pone las fechas y cuántos recursos necesito para esto. Ojo que este es un proyecto también, ¿no? Y se coloca, ¿sí? Aquí de seguimiento. Entonces, esto es una mejora. Entonces, por cada mejoría, ¿no? Por cada observación encontrada, que está acá, por cada observación se encuentra, tiene que haber un documento de acciones de mejora, ¿no? Porque esta es la observación. ¿No? Está asociado a la mejora, ¿no? Que más o menos son acciones, ¿no? Este que está acá. Están asociados, ¿sí? Lo que estaría faltando acá es, digamos, el número de la mejora, pero no es necesario. Se puede colocar por ahí, ¿no? El número de mejora. Muy bien. Entonces, eso también tiene que estar aprobado, ¿no? Estos documentos, por ejemplo, lo que se recomienda es que una vez que lo propone, digamos, el auditor interno, tanto el reporte de no conformidades como las acciones correctivas, eh, tiene que asegurarse de que la persona, digamos, el entrevistado, ¿no? Sepa de esta información, ¿no? Antes de que esta información esté acá en el informe de auditoría. Bien, entonces, como buena práctica se recomienda eso. Porque al final eh, puede ser que no esté, por ejemplo, no está bien, ¿no? En el informe de auditoría, en la reunión final, se reúne el comité de la empresa de seguridad de información y se reúne el auditor interno. El líder audita con su auditor interno y ellos manifiestan en el informe de auditoría, ¿no? Y ellos indican, hemos encontrado, por ejemplo, 5 no conformidades, ahí está su sustento y todo eso. Pero ¿qué pasaría si en plena reunión algún miembro del comité les diga, no, un momentito, no, acá está el documento, ¿no? El documento está acá, es el más actualizado, ¿no? Lo que pasa es que eh, en toda actividad de auditoría vamos a encontrar siempre riesgos. Por ejemplo, una falta de compromiso del auditado, o pueden haber auditados que no nos entregan la información actualizada, ese es otro problema que se encuentra, ¿no? El auditor está revisando documentos que no están actualizados, ¿no? Entonces, para él es no conformidades, no conformidades. Entonces, ¿qué se sugiere? Se sugiere tener reuniones previas antes de la reunión final con el comité de auditoría, para asegurarse que realmente, ¿no? Ha encontrado eso. Usted tiene que enviarle correos, ¿no? Mira, he encontrado esta no conformidad o este grupo de no conformidades en el proceso de seguridad de información. He encontrado otro grupo en el proceso de infraestructura de TI y así, ¿no? Y tiene que haber un correo de respuesta. Si no hay un correo de respuesta, al menos el auditor se tiene que acercar físicamente, ¿no? Al gerente, ¿no? Responsable, ¿no? Del entrevistado, para que le indique su punto de vista, ¿no? Ahora, si no hay eso, es porque hay una falta de compromiso. Eso también es una violación a la norma, ¿no? Al 5.1 y tema de auditoría también al 9.2, ¿no? Entonces, eso el auditor interno lo tiene que notificar al líder auditor, para que el líder auditor informe con
el gerente general y el comité, y tras de eso, ¿no? Esa inquietud, o esa posible riesgo, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de eso, por ejemplo? Y también se ve por el lado del auditor, ¿no? El auditor también, el auditor puede ser una persona muy prepotente, y también se ha dado esos casos, ¿no? Entonces, quien lo evalúa es el auditado, ¿no? El gerente de la misma empresa, ¿no? Puede ser gerente de TI, gerente de riesgo, ¿no? E informa al gerente general, y el general le transmite esa inquietud al líder auditor, y el líder auditor tiene una reunión con el auditor interno, ¿no? La idea es que en pleno proceso de auditoría se mejoren, ¿no? ¿No? Se identifiquen debilidades, eso, pero esas debilidades hay que convertirlas en fortalezas. Por ejemplo, el auditor interno que se le puede identificar, eh, que puede ser una persona, digamos, muy preparada, pero no tiene, digamos, cualidades para poder convencer, ¿no? El objetivo de la reunión, de la entrevista. Por ejemplo, ¿quién tiene que conducir una entrevista? Es el auditor interno, no el entrevistado, ¿no? Entonces, como que le falta, digamos, cierto criterio de liderazgo, ¿no? ¿No? Tiene que conducir bien cuál es el objetivo de la reunión, no irse por extremos, ¿no? O hablar de otros temas, por ejemplo, porque el entrevistado se da cuenta de eso, ¿sí? Las reuniones no deben de durar mucho tiempo, máximo media hora como máximo, y sobre temas puntuales nada más, porque supuestamente el auditor interno ha revisado, ¿no? Ha revisado los documentos, y sobre esa revisión él ha identificado, ¿no? ¿Qué es lo que le llama más la atención, ¿no? Y sobre eso, ¿no? Hace su checklist y con eso va a la entrevista y va para que le aclare, ¿no? Ciertas dudas que tiene, ¿no? O resolver consultas, por ejemplo, que puede tener. A veces le acompaña un guía que es personal de la misma empresa que actúa como testigo. Y como testigo para poder alcanzar la información o para ver cómo se está realizando la entrevista también de manera cordial y todo eso, ¿no? O sea, todo eso se ve en las entrevistas. Bien, a veces se graba lo que se, ¿no? Lo que se está conversando, ¿no? Bien, entonces, y listo, ¿no? Entonces, siempre en todo proceso de auditoría vamos a encontrar, como digo, riesgos. Riesgos por parte del auditor interno o riesgos por parte del entrevistado. Bien, y siempre vamos a encontrar. Entonces, ¿cuál es la idea? O la buena práctica, lo que se recomienda es que en ese momento que se identifica, tratar de solucionar, ¿no? No esperar a que, digamos, los problemas se evidencian recién en la reunión cuando se entrega el informe final, ¿no? No, ha pasado eso también, pero no llegar a ese extremo, sino que en ese momento eh, darle solución, ¿no? Identificar las consecuencias de eso, ¿no? De que realmente no se está reflejando. El informe de autoría tiene que reflejar lo que realmente encuentra, las debilidades que se encuentran, ¿no? Que tiene la misma organización. Eso es lo que tiene que reflejar el informe de autoría. Bien, entonces vamos a revisar acá, por ejemplo, un informe de auditoría. Acá hay dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo he hecho algunos cambios en este documento, porque es un documento de otro lado, muy bien. ¿No? Le ponen el informe programado, le ponen el número, ¿no? La empresa, seguro de retención de información. Acá hacemos como un antecedente, ¿no? Recuerda circular, ¿no? Gestión de información, se tiene la información, ¿no? Se pone el alcance también, eh, ¿no? Por ejemplo, se está revisando las gestiones de información, se ha revisado la política de información, ¿no? Los documentos, se ha solicitado, ¿bien? Las funciones, las conclusiones, por ejemplo, se revisó la política acá, dice, ¿no? Y aquí hay unas conclusiones. Esta política sin obligaciones y responsabilidades, hazme cuenta con personas de gestión de reportes de incidentes, ¿bien? Después, todos los trabajadores y proveedores de servicios terceros que acceden a información deben cumplir con las disposiciones generadas. El incumplimiento de disposiciones establecidas en esta política debidamente habilitadas será considerado por todos los efectos como un incumplimiento grave. Muy bien. Y después se revisa la gestión de activos de información, ¿no? Y la política de información, las conclusiones. Aquí dice, sin embargo, dice, anualmente se debe realizar análisis de riesgos sobre los activos, de manera que claro, este es un proceso que nosotros no hemos realizado. La gestión de activos también es otro proceso.
Dice, anualmente se deben realizar análisis de riesgos sobre los activos, de manera que se definen controles de seguridad apropiados alrededor de los activos de información que se debe buscar. Sin embargo, hemos identificado que el área de contabilidad no participó en el último inventario y análisis de riesgos realizados sobre los activos de información. Esta es una observación, ¿por qué? Porque se encontró en algún documento, ¿no? De la política de gestión de activos, la cual ahí indica que el área de contabilidad debe participar también, ¿no? En la identificación del inventario, en el análisis de riesgos, ¿no? Entonces, como no hay una evidencia de eso, el auditor indicó que no ha participado, entonces él pone acá como observación, ¿no? No participa. Seguridad de recursos humanos, se pone acá las políticas, acá. Hemos constatado que los archivos personales revisados cuentan con la documentación utilizada y quería de todo trabajador. Muy bien. Pero después se revisó la seguridad física y ambiental, ¿no? ¿No? La política de información, ¿no? Conclusión, hazme cuenta con una póliza de seguro multirriesgo, PAMI, y una póliza de discapacidad que cubre los bienes de propiedad de la sociedad. Muy bien. ¿No? Y así no se coloca, ¿no? Cada uno de los procedimientos. Procedimiento de respaldo de información, también se revisó, pago de cinta, restauración, ¿no? Las conclusiones, la responsabilidad del respaldo de la data del usuario PC recae sobre los de la compañía, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más identificó? A ver, control de acceso, procedimiento de control de acceso, será compartida, procedimiento de revisión de los perfiles, no, estoy comentando sobre todo procedimiento de revisión de los perfiles, conclusión, las conexiones se usan para proteger las cuentas, los empleados y proveedores de servicios de tercera parte deben dar cumplimiento a todos los funciones de las normas. Es necesario mencionar que no se han desarrollado normas de seguridad sobre el componente de tecnología móvil, que son esto es lo que, esto es una observación, por ejemplo. Es necesario mencionar que no se han desarrollado normas de seguridad o controles, ¿no? Sobre componentes de tecnología móvil que son retirados fuera de la unidad de armas. Acá falta una política, digamos, de tecnología móvil, ¿no? Y eso lo indica uno, el anexo A de la ley 1 indica, incluye la directiva recomendada por Microsoft para la configuración de las contraseñas, por ejemplo, ¿no? Con relación a Active Directory, hemos indicado que no se han activado las opciones de la auditoría, también. ¿Sí? Evaluar la opción de activar Active Directory que permite elegir las opciones que utilizan los administradores de sistemas, también está en el cuadro. ¿Sí? Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas, de gestión de proyectos, ¿no? Conclusiones, sistemas, responden a los paquetes de software adquiridos, gestión de incidentes, funciones de acuerdo a lo informado por el responsable de funciones de información, no se han reportado incidentes de seguridad. Eso también interesa al auditor, ¿no? Para ver si las incidencias se han resuelto o no se han resuelto. Hay una serie de términos. Y al final hay una conclusión, ¿no? Esto es lo más importante. Hay una conclusión de parte del auditor interno con todo lo que ha revisado. De acuerdo con el resultado de la evaluación, podemos concluir que el gobierno de la innovación que tiene que tener negocio, bueno, acá nosotros no hemos revisado esto. Que tiene seguridad de información es aceptable. La empresa cuenta con un comité de riesgo que sesiona mensualmente, entre los temas tratados en el comité se encuentran las peticiones de información, adicionalmente se aprueban las políticas y procedimientos relacionados con temas mencionados y se revisa el grado de avanzamiento. En cuanto a la gestión de seguridad de información, es importante mencionar que existen controles implementados para la gestión de administración de cuenta de usuario. Se generan copias de respaldo interno y externo de manera periódica los accesos a la instalación, así como el centro de procesamiento de datos. Se encuentra restringido, permitiendo únicamente el acceso para no autorizado. Acá se le pone el estado, ¿no? En este sentido se le asigna una calificación insatisfactoria con recomendaciones para la mejora, ¿no? Eso es lo que me quiero auditor. La respuesta a comentarios de presente informe será recogida e informada sobre el poder signo. Y firme el auditor y firma los auditores internos. Y se entrega copias, ¿no? A todo el personal, ¿no? Y esta es la fecha de auditoría, ¿no? Y duró un mes aproximadamente. La propuesta de enero con una fecha ficticia, pero también se pone todo eso, ¿no? Ahí está. Se pone así. Y ahora vamos a revisar otro informe de auditoría con una plantilla ya estandarizada. El otro es un documento Word nomás, ¿no? Un documento Word así, sí. Pero acá vamos a ver una plantilla estandarizada, ¿no? Más o menos cómo funciona. A ver. Por ejemplo, acá dice, ¿no?
Acá no. Por ejemplo, informe de auditoría y acá, es un formato, ¿no? Acá está. La fecha del informe, periodo de la auditoría, quién realizó las auditorías, criterios de auditoría, alcance del tribuno para meter los dos. Alcance de la auditoría, seguimiento de la auditoría, se pone, recomendaciones de mejora, también, inclusive el ciclo más corto, los riesgos, resultados, cantidad total de no conformidades individuales, ¿no? Pone las no conformidades indicadas, acá se pone, este es el contenido de las no conformidades, ¿no? Preferencia que usar las formulaciones colectivas, y los filtros, ¿no? Y se adjuntan, obviamente, el documento de no conformidades, ¿no? Y de observaciones, si observaciones, se colocan acá también, ¿no? Estos son documentos con formato. Bien, listo. Y así es como ahora, después, la siguiente fase, y ya la fase de seguimiento. La fase de seguimiento se puede dar como no se puede dar, ¿no? La fase de seguimiento, por ejemplo, cuando hemos encontrado no conformidades, por ejemplo, ¿no? Y hay que tratar de subsanar eso, ¿no? Entonces, acá ya una cantidad de internet también. Para cualquier auditoría, ¿no? ¿No? Se le pone acá el seguimiento de la auditoría de mejora, el código, bueno, el proceso, se pone un proceso. Acá se debe poner los procesos de TI, ¿no? Seguridad de información, ¿no? Cualquier negocio, gobierno de TI, infraestructura de TI, seguridad lógica, seguridad física. Los códigos, acción de mejora, estas acciones de mejora vienen del informe de auditoría, la fecha de apertura, el plazo de cumplimiento, ¿no? Y el estado. En qué estado está, pues la fecha de cierre, ¿no? Esos estados, por ejemplo, ¿qué indica esos estados? Esos estados, estamos viendo que están más abajo. Esto dice, ¿no? En aprobación, significa que la oportunidad de mejora necesita la aprobación de la gerencia, y cada uno se encuentra aprobado. Dos, en proceso, ¿no? Este es uno, ¿no? Dos, en proceso, la oportunidad de mejora ya es considerada por los miembros de la organización y se encuentra en proceso de definición. Finalizada quiere decir que la acción de mejora ya fue concluida, ya se realizó, está realizada o está cancelada, ¿no? Este es como un diagrama de seguimiento, digamos, ¿no? Una matriz de seguimiento, ¿no? De acciones correctivas, y también puede haber acá no conformidades también, ¿no? Puede colocar acá, a ver en qué estado está, ¿no? Entonces, eso se coloca en la fase de seguimiento de la auditoría, ¿sí? Para cualquier auditoría. Listo. Entonces, eh, esto consiste, ¿no? Estas son las fases de la auditoría. Bien, listo, muchachos. Entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, nosotros, bueno, hoy ha sido este webinar. El siguiente webinar va a ser sobre la ISO 22301. Bien, el próximo sábado, una auditoría de ISO 22301. Bien, porque, o puede ser la implementación, ¿no? Ahí estoy viendo a ver si es implementación o es auditoría. Bien. Si alguien está interesado, ¿no? En certificarse, ¿no? 20.501, 27.001, 9.001, ¿no? Voy a poner acá, por ejemplo, ¿no? Si alguien está interesado, ¿no? Voy a poner acá mi dato, a ver si alguien desea, por ejemplo, ¿no? Alguna certificación. Bien, ustedes pueden revisar, por ejemplo, el website o el canal de YouTube también, ¿no? Que tenemos, o Facebook o LinkedIn, ¿no? Donde tengo, por ejemplo, también nosotros asesoramos, ¿no? Asesoramos a empresas para implementación y auditoría, ¿no? Por ejemplo, hemos llevado en el primer semestre capacitaciones a empresas, ¿no? Acá en el Perú, ¿no? El año pasado hemos capacitado a empresas del extranjero, ¿bien? Y también realizamos como una asesoría, ¿no? Asesoría o consultoría
¿no? Porque hemos encontrado que la gente quiere, digamos, que les asesoren las implementaciones o en las auditorías, ¿no? Más en las implementaciones, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿no? Estamos ahí en ese tema. Entonces, nosotros nos hemos especializado en lo que es seguridad de información. Estamos entrando al mundo de ética hacking también para ver ese tema de vulnerabilidades con la herramienta de ética hacking, ¿no? Kali, Nessus, Nmap, ¿no? Y otras herramientas. ¿Sí? En el 2001 también, tema de calidad. Ahí estamos con implementación y auditoría, también va a haber webinar de eso, ¿no? Va a haber también sobre ley de protección de datos personales, también va a haber webinar sobre eso. Bien, sobre la ISO 31000 también estamos viendo eso. Bien, y otros temas más, ¿no? ¿No? Bien, y también ágil también, ¿no? Que está muy fuerte actualmente, ¿no? Tema de agilidad. Últimamente nosotros, por ejemplo, hace poco, nomás hace 2 días, somos partner de IT Certificate, ¿no? Es una empresa americana con sede en Estados Unidos, no, bueno, en Estados Unidos en, Florida, y acá ofrece muy buenas certificaciones en tecnología. Todo lo que es tecnología, por ejemplo, tenemos Machine Learning, ¿no? Eh, laboratorios, ¿no? Inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Inteligencia artificial, tenemos también blockchain, ¿no? Blockchain, ¿no? Tenemos DevOps también a nivel de ingeniería. Muy bien, después tenemos Scrum también, Scrum de Developer, pero de modo práctico también, ¿no? Y así todo lo que es el mundo de la tecnología. Bien, Cloud Computing también, Cloud Computing, y no solamente la parte teórica, sino la parte práctica, ¿sí? Porque tiene videos en español, por ejemplo, ¿no? Tiene videos en español, esos videos son elaborados por expertos americanos, ¿no? Tiene laboratorios prácticos para poder aprender ahí, ¿no? Laboratorios prácticos, ¿no? Y un solo voucher nomás, un voucher con una oportunidad para aprender el examen. Bien, entonces, si están interesados ahí también, también somos partners, nosotros somos partners de Certiproc, somos partners de Certjoin, ¿no? De Cernin, también de SIN, por ejemplo, de Scrum Study, ¿no? De Scrum Study, de ISQI, por ejemplo, ¿no? De Axelos, ¿no? Para lo que es el 4, que tendremos que ver un webinar sobre eso. Bien, de ITSER también se han escuchado, ITSER que es una empresa canadiense que brinda certificaciones en temas de seguridad de información y pentesting, ¿no? Sino que su examen está en inglés. Todo su examen está en inglés y en portugués, ¿no? Entonces, ahí estamos. Bien. Entonces, si alguien desea alguna certificación, ahí está, le damos a buen precio respetando las políticas de cada certificadora y brindamos las capacitaciones también en forma grupales, ¿no? Por ejemplo, si alguien desea una certificación, estamos $100 por política, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Pero con capacitación incluida para cada uno, con el tema de seguridad, generalmente lo brindamos así, ¿no? Esto incluye capacitación y la certificación y los materiales y los videos, por ejemplo, por cada persona. Cuando son 2 personas ya se hace un descuento, ¿no? 3 personas también se hace otro descuento, ¿no? Entonces, estos intereses, por ejemplo, cuando alguien quiere cursos digamos, se autocapacita, ¿no? Si no le cuesta el curso de autocapacitación, ahí le brindo los materiales, ¿no? Rinde su examen. Te puedo poner también algunos videos, ¿no? Pero cuando es capacitación, ya acá hay que poner un horario. Nosotros nos adaptamos al horario del estudiante y todo eso, ¿no? No, empezamos con un alumno nada más. No necesitamos un grupo de alumnos. Las condiciones son bien personalizadas, ¿no? El alumno puede decir yo quiero en la mañana, otro que yo quiero en la tarde, en la noche, si la viene, en fin. De lunes a viernes, sábado y domingo, ¿no? Entonces, esa es digamos, la diferenciación con respecto a otras empresas, ¿no? Usted busca otras empresas y no, hay que llenar grupos de 5, de 4. Nosotros empezamos mínimo como con un alumno, ¿bien? Eso es lo que nos distingue, ¿no? Mínimo un alumno. ¿Bien? Y nos adaptamos al horario del estudiante. Es es otro plus, ¿no? Nos vamos al horario, ¿no? A veces tiempo en la mañana y también en la tarde y así. Bien, listo, muchachos, muchas gracias y el próximo sábado vamos a lanzar un webinar sobre
auditoría ISO 22300. Listo, muchísimas gracias. Muy bueno. Este video se va a publicar en el canal de Coltesat para que lo puedan ver. ¿Sí? Igualmente, muchísimas gracias.